Ahí estás, Joaquín. Muy buenas, bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, hostia, pues estás muteado, ¿eh? No te escucho. Esto sí que eres tú, ¿eh? Ahora, Ahora se te escucha alto y claro. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estamos? muy bien, muy bien. Pasando calor como prácticamente todo el mundo aquí, pero bien, sobreviviendo. Sobre, sobre todo ahí, tío, ya lo que hablábamos antes. Yo al final, a ver, soy de Galicia, estoy en Vigo y estoy bastante de puta madre. Pero sí, tío, Qué toda la envidia. zona de Barcelona, Valencia, estáis asandos, tío, literal. Sí, sí, no, y con la humedad que hace es todavía peor, todavía peor. Pero Ya, bueno, ya, es que además es un calor húmedo, tío, que eso jode el doble. Es una... sí, porque estás Pero bueno. pegajoso, es muy incómodo, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, además tú como estás en el sector de la programación ya estás acostumbrado a estar pegajoso todo el día porque seguro que te ducharás una vez al mes, o sea que no hay problema. No, pero Es broma, es sí que estoy broma. acostumbrado a entrar al aula y que me pegue ahí tremenda ¡Qué hostia. hijo de puta! ¡Qué cabrón, tío! Ya rajando de sus alumnos ya de primeras, chaval. No, no, no. De ellos no, del aula, de cómo la Ah, mantienen del ellos. aula, vale, vale, vale. Sí, Bueno, sí. pues oye, para la gente que no te conozca, que seguro que será poca, porque Joaquín, tío, eres un puto ídolo. Nada, pero una breve presentación de ti, ¿qué dirías? Bueno, pues a ver, soy Joaquín, soy de Valencia, original, vivo en Barcelona actualmente, tengo 28 años y bueno, pues he estudiado y he trabajado en muchas cosas en esta vida y he acabado pues enseñando aquello que jamás pensé que enseñaría. Muy bien, muy bien. Me gusta Lo cual es... mucho, me gusta mucho en general tanto la tecnología como cualquier cosa que esté relacionada, digamos, con la ciencia. Toda la ciencia Es, me fascina. gente, es fanboy de Apple, ¿vale? O sea, no pasa nada. A ver, es respetable. Es respetable. Yo he tenido ahora mismo un problema con el MacBook que me he comprado hace una semana que ya pensaba que lo iba a devolver a la tienda, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, está bien. Apple está genial. Pues nada, un poco para ir empezando, ¿qué te parece si nos cuentas tus inicios, Joaquín? Porque bueno, estuvimos hablando 20 minutos antes, donde literalmente ya me ha destripado bastante de sus inicios, pero bueno, nos acabas de contar que nunca te hubieses imaginado estar aquí, entonces cuéntanos un poco Ujú. qué es lo que estudiaste y por qué crees que no ibas a estar aquí o no querías estar aquí. Bueno, yo, verás, yo de lo que es a estudios, yo acabé la carrera de Magisterio de Educación Primaria en la especialidad de Ciencias y Matemáticas por, bueno, historias de la vida que acabas estudiando aquello que no pensabas que harías tampoco, porque no era yo precisamente un alumno, no he sido nunca un alumno, digamos, estándar o agradable para el profesorado, pero por intentar, digamos, cambiar un poco, porque a mí siempre pues, he tenido facilidad con el tema de las ciencias, las matemáticas, y he visto a mis compañeros siempre pasar malos ratos cuando tocaba algún tipo de examen o lo que fuera, y pensé que justamente estudiando esto, pues podría, digamos, participar en un cambio en la educación de tanto de ciencias como de matemáticas, no solo en el aspecto inclusivo, pues el fetiche, bueno, la cosita que hay con el tema de hombres y mujeres en ciencia, la Ujú. representación que tienen, y luego también en matemáticas, cuando la historia, si eres objetivo, la historia nos ha demostrado que han habido y hay muchísimas mujeres, tanto en ciencias como en matemáticas, que han aportado muchísimo y pues Total. aplicar, digamos, metodologías de aprendizaje diferentes. Entonces acabo estudiando magisterio y, bueno, cosas de la vida, me surge una oportunidad para venir a trabajar aquí en Barcelona con Innovamat, que es una empresa de educación catalana EdTech, del sector EdTech. Esto al acabar la universidad, la carrera. Sí, creo que fue al año y poco de estar, digamos, pues terminando de cerrar algunos proyectos personales que tenía, trabajos que Ujú. acompañaba durante la carrera y empecé a moverme, creé mi currículum actualizado, entré en LinkedIn y ahí fue donde conocí la empresa y hice el proceso de selección para un puesto de trabajo que era técnico curricular, como llamaban ellos, que era básicamente, pues ya tenían un buen nivel, digamos, de expansión por el país, por España, y querían ver si podían llevar el producto de educación matemática lugares de habla hispana. Entonces yo me Ujú. dedicaba a coger países latinoamericanos, estudiar su currículum educativo y con ello pues ver la viabilidad. También contactar con centros, profesorado para preguntarles por la realidad del aula, cómo se da la situación, si realmente este producto que yo le enseño le vale, le explicaba cómo funciona, cuál es la metodología, todas las características que tiene y con eso ver si iniciaba a lo mejor una campaña de crecimiento en uno de estos países. Y acabamos, bueno, el proyecto acabó funcionando bastante bien, sobre todo en México, por ejemplo, donde hubo una buena recogida. Una vez terminó el proyecto,
Yo no renové con Innovamat, me lancé fuera y empecé a buscar y ahí fue donde conocí Núcleo. Núcleo Aquí es como donde escuela. empieza lo bueno, gente. La Aquí mejor es donde empiezo, escuela de digamos, todo a España, buscar. por lo menos, ¿vale, gente? Núcleo, lo ha dicho Joaquín, no yo, es la mejor escuela de todo España, ¿vale? Apuntaros, gente, a Núcleo, ya sabéis. A ver, es una escuela al final centrada en utilizar a gente que ya tiene muchísima experiencia en todos los sectores tecnológicos, ciberseguridad, e-commerce, gestión de cuentas de usuarios de redes sociales, todo este crecimiento que hay tan heavy en las empresas tecnológicas, en las EdTech, en startups, que hay muchísimas ahora, sobre todo aquí en Barcelona. Y lo que hacen es, pues eso, traen a gente que ya tiene muchos años y mucho recorrido y dirige todos los departamentos o un departamento de estas empresas a dar clase y formar a la gente. Y con ellos, pues Eso para encuentro. mí yo creo que es lo que más me ha molado, tío, que eso sí que es cierto. Que el Núcleo lo que mola mucho es que te traen verdaderos profesionales del sector al final, ¿sabes? Que ya tienen experiencia, ya se han enfrentado a situaciones reales y al final eso, transmitirse a los alumnos, yo creo que es súper, súper importante, tío. Que un alumno, sobre todo en este sector, ya venga con esa orientación práctica, es una locura. Sí, porque al final yo, por ejemplo, todo lo que sabía de bases de datos, programación, funcionamiento de lenguajes, redes, toda esta informática, yo la aprendo de mi padre, que al final es el que me hace a mí de tutor y desde muy chaval, con 13, 14 años, me ha puesto delante del ordenador y me ha dicho, ¿quieres ganarte un dinero extra en verano? Aprende a hacer esto y me echas un cable a trabajar. Y ¿Tu con eso padre que yo es aprendí. programador? Es diseñador y programador web, full stack. Ujú. O sea, Full stack. tiene una pequeña empresa que lleva él Oh, qué mismo guay. y desarrolla proyectos 100% personalizados. O sea, ¿Empresa o una freelancer? website. Él, a ver, técnicamente es empresa porque hay una empresa que es Rusafa Web Lab, Ujú, la que él, digamos, tiene el nombre, digamos, de la empresa ujú. con la que realiza los proyectos y factura y todo, pero el que realmente lo hace todo es él. O sea, él no tiene Qué ningún guay. equipo detrás. Y él lo que te vende, digamos, en contra WordPress y todas estas páginas y empresas que te venden una página web sencilla y rápida de tener la lista, es, digamos, lo Ujú. complementario. Una web que va a costar más de hacerse porque se va a hacer desde cero, pero va a Total, tener exclusivamente aquello que tú quieras y no lo que no quieras ni aquello que no te sea útil y funcionará de la manera que tú quieres que te. total. Es el modelo y con ¿Y eso no te pues yo he gust- aprendido bastante. no, no te gustaría, rollo, en un futuro seguir con la empresa? Aunque, bueno, solamente esté tu padre, ¿sabes? Seguir con ella. Me lo he planteado más de una vez y es una Ujú. posibilidad que está ahí, pero realmente yo he visto el trabajazo que se pega a mi padre No, y normal, si él me lo ha solamente dicho, estáis solo, tiene que ser una locura. 50% es por placer, por gusto, porque le gusta hacer esas cosas y romperse la cabeza con HTTP, con PHP y con todo para que funcione todo lo mejor posible y es así. Luego aparte, pues que obviamente le da de comer y le paga y Obvio. salga dinero con eso. Pero 50% es placer y sinceramente después de haber trabajado con él, no es mi primera opción. Tiene pinta Vamos a de ser muy dejarlo ahí. autoexigente, ¿no? Que quiere hacerlo todo muy, muy, muy bien. Hay que ser dos cosas, como dice él, muy metódico, como es con la programación, básicamente en general, Ujú, hay que ser metódico porque al final estás tirando otra vez para atrás cada dos por tres, revisando, 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 y si eres metódico encuentras esos errores o desfases enseguida. Y luego, segundo, tienes que tener mucha pasión, te tiene que gustar mucho, porque muchas veces vas a eso, te vas a romper la cabeza para buscar un bug, para encontrar un footer de alguna librería que te permita realizar el plugin o programar una función que tú quieres. Al ujú. final, pues tienes que Total, meterle muchas más horas, porque más de las que luego vas a facturar que has trabajado. total. Sí, sí. Entonces No, está eso está claro, complicado. tío. Eso está clarísimo. Bueno, entonces tú nada, dijiste yo tiro para núcleo. ¿Y entonces ahí qué? Sí, el núcleo es donde, digamos, empiezo a combinar estas skills. El conocimiento de cómo funciona una formación, que es educar, que es aprender, básicamente, y luego el conocimiento de qué es cada uno de los áreas que forman en másteres. Tenían másteres, digamos, para los que yo más entrevistaba, que eran los que mejor controlaba, era Ujú. Big Data, Data Science Ah, y Full Stack. Son los tres que más entrevistaba yo. ¿Por qué? orientados Full al Stack, desarrollo. obviamente. Claro, Full Stack, sobre todo, pues porque era lo que básicamente hacía con mi padre. Big Data por el tema de bases de datos y lo relacionado con ambos, que es al final Data Science, junto con un poco de redes neuronales, cómo funciona la construcción de Machine Learning Qué y guay, todo esto. Mm. qué guay. La verdad es que fue muy chulo y fue muy rollo. Aprendí mucho, digamos, de estos propios másteres y estas propias áreas, básicamente
estudiando el cómo se formaba y qué aprendías en este máster para poder ver qué alumno o qué candidato, potencial alumno, era interesante para que realizara el máster. Ujú. ¿Y tu función dentro de Núcleo qué era exactamente? ¿Qué es lo que hacías? Mi puesto, digamos, es asesor académico. O sea, yo lo que hago básicamente es cuando una persona ya está, digamos, en primera fase de asesoramiento para ver, uno, si el máster que le interesa es viable que lo realice, si sería capaz o realmente no, se toparía con un muro demasiado alto. Y luego dentro del área, pues a lo mejor comentarle de qué va cada uno si no lo tiene claro para saber cuál le interesa más. Entonces, Ujú. obviamente a mí me llegaba la gente que estaba interesada en los de desarrollo y en función de la entrevista que le hacía, que era nada, media hora prácticamente, era que me contaran experiencias laborales propias, qué habilidades tienen, en qué área tocan. Hay gente que viene de ser electricista y por saber cómo funciona la electricidad ya tiene una idea básica de circuitos y por tanto la electrónica. Dar un pasito hacia la programación no es tan difícil realmente. Ujú. Y ahora eso sí, te encuentras de todo. Yo me he encontrado desde gente muy mayor para estar incluso en el mercado laboral tecnológico, que aún así tenía skills y Bueno, tenía pues no conocimientos no hay suficientes. edad, gente, no hay edad para entrar, Ah, a ver. pues, nada, para nada, Bueno, a ver, realmente. Y igual de si hecho, tienes 70 una años, ya cabeza entrar bien en el mercado amueblada, no. una cabeza bien amueblada siempre es un plus al final. Y la edad Ujú. te da eso. Totalmente. Y Luego, gente joven, de todo. gente joven también, obviamente. Bueno, Ujú. esto es los 20 primeros minutos que no estábamos en directo, ya estuvimos hablando un poco y tal. Pero sí que me dijiste de que, por ejemplo, que las pruebas esas que les hacíais, como que para entrar en el curso, había gente que no las pasaba, ¿no? Entonces, un poco, Sí. ¿cómo de complicadas son esas pruebas que hacen los bootcamps a la gente? Son realmente bastante básicas si ya tienes, digamos, este nivel básico mínimo que es un poco superior al nivel de usuario habitual. Es decir, Ujú. desde cómo se comunica, es decir, qué diferencia hay entre conectarse al Wi-Fi o a conectarse vía LAN, vía cable. ¿Por qué el Wi-Fi va a ir peor que el cable si tengo la misma ancha de banda, o sea, ancho de banda contratado realmente? Ujú. ¿Qué es el ancho de banda? O, por ejemplo, si estabas optando para al de Big Data o el de Data Science, pues conocimiento de una base de datos. ¿Qué es una base de Claro, datos? Tipos que hay. Digamos, lo más básico para saberlo. Es decir, para entender cuando empiece el primer día del máster que se dan cosas por supuestas y esas cosas nos las aseguramos. Entonces, todo lo que se daba por supuesto por parte del profesorado, Núcleo lo recogía y con eso creaba esta pequeña encuesta barra prueba, digamos, de primer filtro. está bien, está muy interesante. Ahora que estamos hablando de los bootcamps y demás, al final los bootcamps yo creo que es un tema que ha dado muchísimo que hablar, sobre todo en los últimos años. Y Mm. tú como profesor, ya no como alguien que ha estado trabajando en un bootcamp, que también es interesante, pero bueno, más como profesor, como docente, ¿tú qué opinión tienes sobre los bootcamps? Yo veo los bootcamps como una gran experiencia de aprendizaje. Es decir, Ujú. te están poniendo en una situación que lo que hace básicamente es simular como si estuvieras trabajando en una empresa ya y la situación en la que te vas a encontrar. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Tiene la ventaja de que cuando empieces a entrar al mercado laboral, después del bootcamp, estás ya familiarizado con el ritmo de trabajo, con el tipo de Mm. conversaciones y comunicaciones, estás acostumbrado a las herramientas, sabes dónde están las cosas, no tienes que estudiar algo de cero, cosa que a mí me ha pasado a la inversa, de acabar la carrera, ponerme a trabajar y el primer día me sueltan y no tengo ni idea de dónde están las cosas y que tienes que espabilar Total, tú solo. total. Eso me Le está encuentro una pasando a pequeña mí. pega, Dime, dime, dime. pues que le encuentro simplemente que le encuentro una pequeña pega y es ese conocimiento básico mínimo necesario. Es decir, Correcto. es una condición sine qua non, suficiente, pero, o sea, necesaria, pero no suficiente. Es decir, tú solo con un bootcamp, si eres una persona muy, muy inteligente en esta área, la lógica, la programación, matemáticas relacionada con el máster, puede incluso que te saques solo el bootcamp sin tener nada más y ya seas un buen perfil junior. Pero es raro, es poco habitual. A ver, yo creo que está muy bien, y eso que dices tú, tienes mucha razón, pero yo creo que sobre todo es el tema, a ver, de que, bueno, ahora mismo los bootcamps están más que durando 3 meses, yo los veo más de 6 meses, o sea, ya es como que Sí, han alargado un poco ese periodo, porque yo lo de los 3 meses lo veía muy ridículo, porque al final, muy por mucho que apurado. le metas,
Porque es que además ya no es el tiempo, sino el hecho de que tú por mucha caña que le metas, si intentas aprender algo en un mes, algo que tiene una curva de aprendizaje un poquillo complicada y un poquillo larga, eso te va a acabar matando. O sea, necesitas tiempo más que nada para asimilar los conceptos que vas aprendiendo, ¿sabes? Pero sí que es cierto que un bootcamp yo creo que no hay que verlo como algo que... Porque yo creo que es así como lo ve mucha gente, porque es que es así. O sea, la gente piensa que, vale, venga, pago aquí mis 6.000 pavos, me hago el bootcamp 3 meses, 6 meses, lo que sea, y ya está. O sea, saco trabajo de aquí seguro. Yo creo que lo que hay que verlo es como una herramienta muy potenciadora, pero Sí, es una herramienta potenciadora, tío. Es que es como ChatGPT. ChatGPT no te va a hacer el trabajo por ti, pero sí que te va a aumentar tu productividad. Pues un bootcamp un poco lo mismo. No te va a conseguir un trabajo eso es. solamente el bootcamp. Pero si tú le metes ganas y encima del bootcamp estás desarrollando tus proyectos, sigues estudiando por tu cuenta, te preocupas para saber más conocimientos de los que te dan en el bootcamp, eso es lo que va a hacer que puedas conseguir el trabajo. Sí, de hecho, los perfiles que más triunfan al final, porque lo que hace Núcleo al darte sus másteres son de 6 meses, justamente. Y Ujú. lo que te ofrecen con ellos es que el bootcamp es básicamente la realización de un proyecto que vas a elegir desde el inicio o casi casi desde el inicio. Es Entonces, súper en esos interesante. meses te va a dar tiempo a que acabes un proyecto y por tanto acabes teniendo un portfolio de cómo has hecho este proyecto. Claro, Total. es lo que tú has dicho, es una herramienta muy potenciadora, te va a abrir muchas puertas, te va a dar habilidades con nuevas herramientas, pero tienes que venir preparado y muy motivado. Tienes que hacer muchas horas, tanto en clase como fuera. Tienes que Total. aprender mucho por tu propia cuenta y cuando estés atendiendo y cuando estés realizando trabajo o estés con una tutoría haciéndole preguntas al profesor. Todo esto es al final un bagaje, cosas que echas a tu mochila para ganar valor tú como trabajador, como programador, desarrollador, lo que quieras hacer, pero necesitas primero la mochila, necesitas un contexto, una estructura sobre la cual bases todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje. Si no Ujú. sabes, básicamente, cómo funciona un protocolo, yo qué sé, un protocolo básico de conexión de red, pues no te vas a meter a hacer un bootcamp de, yo qué sé, de redes, por ejemplo, para aprender a Total. hacer una instalación de redes inalámbricas, por ejemplo. Pues necesitas saber cómo funciona, qué es cada componente y luego haces el bootcamp. Claro, hay Exacto. gente que simplemente hace una pequeña formación, con eso lo comprenden todo súper bien, practican un poco y se sienten sueltos y se lanzan con el bootcamp y lo hacen muy bien. Pero al final los mejores proyectos y los que al final han acabado el máster y han tenido más de una oferta para empezar a trabajar en distintos sitios con distintos proyectos, son aquellos que tú, como tú dices, vienen muy bien preparados, ya tienen un conocimiento que han, o bien por su propia cuenta o porque han estudiado algo relacionado, tienen una buena mochila y entonces empiezan a llenarla herramientas, procesos, desde trabajo ágil con Agile, Scrum y todas estas metodologías. Aprender a desarrollar un proyecto en este tipo de ambientes de empresa tecnológica. Esa es Total. O la sea, no gente que lo al podría final... haber explicado mejor. O sea, sí, sí. Muy buena explicación con la mochila, me ha molado. Vale, y bueno, hablando ya de bootcamps también, ahora mismo es como que estamos en un mercado, sobre todo en el sector tecnológico, en el sector de los programadores, donde hay como que una gran burbuja y es como que ahora mismo las contrataciones se han paralizado bastante en muchas empresas, sobre todo en las grandes empresas, rollo consultoras y así, donde antes igual contrataban, yo que sé, 10.000 programadores al año y ahora pues contratan muchísimos menos y hasta se han visto muchos despidos. El motivo de esto, ¿tú cuál dirías que es desde tu punto de vista? A ver, los fanáticos y los locos lo primero que dirán es que es culpa de las IAs, como ChatGPT y todas estas. Eso yo No no lo lo es, veo no. así. No. No lo es para nada. Yo esto lo veo un receso, digamos, bastante normal como efecto rebote. Es decir, al final, como en que han pasado 4 o 5 años desde que empezó el boom de las, al menos aquí en España, en grandes empresas que empezaron, digamos, ya a decir, ostras, tenemos que contratar programadores y no hay gente. Es Claro, que el un coronavirus, tío, el COVID, conocimiento. eso le metió una caña muy grande porque los servicios digitales empezaron a coger un auge que no era ni medio normal y entonces los programadores hacían falta por todos lados. Y como había una baja oferta de programadores que tuvieran control de muchos lenguajes para ocupar estos espacios, hay gente que se ha formado rápido en estas áreas, ha encontrado la manera de formarse, porque al final la programación lo bonito que tiene es que tú si realmente le echas ganas, le dedicas tiempo y esfuerzo, tú no necesitas que nadie, digamos, te enseñe como tal, porque no es un conocimiento que esté privado y cerrado, es algo completamente libre. Tú puedes irte a cualquier página de cualquier lenguaje de programación
y ver toda la sintaxis, funciones, extras, plugins, todo lo que Totalmente. puedes hacer con todas las herramientas. Realmente tú puedes aprender solo y al final hacer las pequeñas pruebas en la plataforma que sea, Google con Google Ads, LinkedIn con sus certificados, donde sea, y certificarte a ti Ujú. mismo con todo esto. Pero ¿qué pasa? Que todo esto ocurrió, ha aparecido muchos programadores y han empezado a contratarlos, se han renovado además, que el efecto este, ¿cómo lo llamaba un compañero mío? El efecto picaflor, que es llegas a una empresa, apenas superas el periodo de prueba y ya empiezas a ganar experiencia y no has acabado digamos, el contrato que tenías en un principio y ya te está llamando otra empresa ofertándote más porque no hay programadores y este parece que lo hace bien, se lo robo a esta empresa. Ya ha habido Ujú. mucho tejemaneje, se ha subido los salarios una burrada. O sea, Sí, claro, total. Yo cuando eso, o escuchas sea, a la eso gente creo que lo ha que sido, cobran, o sea, yo creo que eso es contraproducente al final, tío. Pero sí, es que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque tengo muchísimos amigos que han empezado, por ejemplo, mismamente, o sea, NTT Data, que es una consultora muy grande, han sí, empezado ahí igual cobrando, a ver, una puta mierda, porque cobrarían unos 18.000, 20.000 con carrera de ingeniero. Pero es que a los 3 4 meses ya le han llamado otra, ya sea Indra o cualquier otra, o una startup, donde ya les empiezan pagando 28.000 30.000. Es una subida de claro. sueldo que dices tú, hostia, es una locura, tío. Y se ha convertido al final en una puja por el mejor programador. Y al final, la culpa de esta situación es las propias empresas, el sistema este de, pues si tú lo quieres más, pues paga más. Si no, lo voy a pagar yo. Y el tío se va a venir Ujú. conmigo. Pero es que dentro de un Sí, año vas a volver tú y cuando veas que él, aparte de todo lo que sabía hacer, ahora tiene un año más de experiencia y ha aprendido nuevas habilidades, le vas a ofrecer 15.000 más al año y así van sumando. Obviamente el trabajador, totalmente. el programador, no tiene la culpa, al revés, mejor para él. Obviamente. Pero es lo que has dicho tú al principio, es una burbuja, eso en algún momento va a petar. Y ahora está empezando con él, ya no se ofertan tanto. Ahora los programadores que se sacan el título o la formación que sea y quieran empezar a trabajar, tienen que buscar startups. Porque la gran empresa ya no contrata a No, menos no. que tengas muchos años de experiencia. Porque O hay mucha una gente que tiene un ingeniería, año o gente 2 así, años. sí. Literal. Literal. Lo que sí, o sea, también lo que veo relevante a la hora de ver esto de que por qué ya no se contrata tanto junior o por qué a los juniors ahora le piden tantas tecnologías. Y es que, a ver, al final el mundo avanza, ¿sabes? O sea, el tiempo no se para y cada día aparecen tecnologías nuevas y cada día pues hay que estudiar más, literalmente, porque también la competencia crece. Al final, lo de los programadores, tal vez antes del COVID no era tan conocido, pero es que es lo que hablabas tú antes. O sea, después del COVID todo se empezó a dar a conocer muchísimo, la profesión del programador, el trabajar desde casa, todas estas cosas pues hicieron que la gente quisiese estudiar esto. Y antes que éramos, bueno, éramos no, porque yo tampoco lo era, antes que erais 5 o que eran 5, pues ahora son 1.000. Y entonces, claro, es como que estás compitiendo contra toda esa gente que está saliendo de bootcamps cada 3 6 meses, que está saliendo de los ciclos superiores y por supuesto de la universidad. Entonces, claro, la competencia ha subido un montón. No, sí, de una locura. Y es lo que también decías tú. Si al final todos nos podemos hacer lo mismo por la ventaja de, ostras, en la pandemia me he dado cuenta que puedo trabajar desde casa muy cómodamente. Sí, tío. Y ahora todo el mundo se está haciendo programador porque puedes trabajar desde casa y ofrece mucho trabajo en remoto. Ujú. Me quiero subir al carro. Y si nos apuntamos todos, pues pasa eso. Yo he de decir, llevo esta semana, gente, primera semana trabajando en remoto, he empezado el lunes. No es tan guay, ¿eh? Yo me lo iba a imaginar mejor. Tiene Yo me sus lo iba a contras. imaginar mejor. Tiene sus contras, tío. Y eso que yo ahora estoy haciendo por ir al gimnasio, ¿vale? O sea, yo me levanto temprano, voy a primera hora al gimnasio y así no estoy todo el día en casa, básicamente, todo el día metido. Muy bien. Pero el tema es que yo creo que yo opino que una modalidad híbrida es lo mejor, tío. Igual ir 2 días o así por la empresa, pero es que más que nada porque socializas con tus compañeros Sí. del trabajo. Los conoces, tal, siempre sacáis ideas, te llevas guay con ellos. Es otro rollo. O sea, al final por teletrabajando, yo con mis compañeros hablo por Slack de vez en cuando para preguntar dudas o confirmar cosas, luego en la daily 15 minutos y ya está. Literalmente ya está. No pasa nada más. Entonces es como, buah, por favor, tío. Pero bueno, A está ver, yo bien, porque entiendo luego también. dices tú, dime, dime. No, eso, lo que estabas diciendo tú, que al final entiendo el perfil de, yo también soy una persona que a mí me gusta y además me aporta mucho la gente con la que trabajo, de hablar, escucharles, qué idea tienen, cómo lo conciben ellos cuando les planteo yo el problema o la situación que sea.
está vivido. Pero es verdad que hay días que no te apetece y que te apetece no hablar con nadie y estar trabajando porque tienes mucho acumulado y si vas a la oficina, la gente viene a hablarte, te viene tal y le dices, no, por favor, ahora no, necesito También, adelantar, necesito adelantar. Entonces, la también. híbrida yo también creo que es una de las mejores soluciones, ya sea 1 o 2 días ir a la oficina, socializar, también porque cuando descansas en casa que dices, uff, voy a tomarme 10 15 minutos, ¿tú qué haces? Porque yo me pongo un anime o me pongo un vídeo de YouTube Me y se me acabas de pasa enseguida. describir, me acabas de describir, tío. O sea, literalmente Entonces, me acabas de describir, ¿qué, tío. qué hago? Salgo al balcón a veces yo para que me dé un poco el aire, pero te agobias. En cambio, pues el ir a la oficina, aunque sea 1 o 2 días, te cambia un poco la perspectiva y luego agradeces más incluso cuando estás en casa. He de decir que a nivel de productividad, yo creo que es mejor estar en casa, ¿eh? O sea, Sí. soy bastante más productivo en casa, hago bastantes más cosas. Sin darme cuenta, Ese tío, es el uno de tiempo los también se me pasa argumentos. más rápido. O sea, es como que estoy más cómodo en mi setup, ¿sabes? Mi mesita, mi silla, tal. Pero luego está eso, tío, que es como que no sales de tu habitación, es como que siempre estás aquí, no vas ahí vas a por el café a la cocina, yo qué sé, tío. Pero en la empresa es como que, bueno, bajas las escaleras, tal, te saludas, estás charlando en el cafecito. Es Ya. otro rollo totalmente. Pero bueno, igualmente, estoy bien. Si tengo que escoger, escogería teletrabajo híbrido, pero si no puedo escoger esa opción y solamente presencial o solamente teletrabajo, ¿eh? O sea, es que ir todos los días a la empresa también tiene sus contras, ¿eh? Exacto. Exacto. Yo creo que es un buen equilibrio y además lo que tú has dicho, aumentamos en productividad, que era uno de los argumentos que en un Sí, principio tío. no querían las empresas aceptar el teletrabajo y se han dado Ujú. cuenta de que es al revés. Total, Ahora las startups total. están creciendo mucho precisamente porque como quieren tener este ambientito rollo Silicon Valley de somos oficina abierta, no hay despachos, pet friendly, horario flexible, te dan un montón de cosas Me para que mola. tú estés cómodo y al final, pues en pro de que seas más productivo que si estuvieras de calientasillas, de yo entro a las 8, salgo a las 6, no me preguntéis cuando estoy fuera de la oficina qué hago. Es que realmente estás mejor y al estar Mm. mejor eres más productivo. Pero si luego además le añades el tema del trabajo, teletrabajo híbrido, es que yo creo que es la clave para el trabajo del futuro que va a mantener a la gente más contenta y va a ser más productiva. Mira, y es más, si te digo más, hay un chico, te hablé de él, de hecho, porque está estudiando en IFP, que bueno, ahora ya nos vamos con lo de IFP, pero bueno, hay un chico que es Ikurotain en las redes sociales, Sí. un putísimo crack, un fenómeno, que él en su trabajo tiene la modalidad híbrida y tiene que ir 4 días al mes, y esos 4 días los pone él cuando él quiera. Entonces Anda. eso también me mola, ¿sabes? El hecho de lunes y miércoles presencial y luego en teletrabajo, sino que te los pones tú. Eso también me mola, el hecho de que puedas ir cuando quieras. Luego también te puede pasar lo que le ha pasado hoy, por ejemplo, que hoy ha ido al trabajo y literalmente no había nadie. Literalmente en las oficinas estaba él solo. Pero Claro. bueno, pero bueno, está bien. Hostia, pues, no me lo he visto venir, que le pudiera pasar eso, la verdad. Pero Literalmente me sí, sí. mandó una foto que no había ni Dios en la puta oficina, tío. Ay, qué Maravilloso, desgraciado, me pobre. pareció brutal. Pues me parece que es la situación perfecta para la ironía del teletrabajo, ¿eh? Sí, Aunque lo de tío. poder elegir los 4 días me parece muy guay, porque al final te puedes organizar y puedes hacer un Sí, poco de claro, casi nómada digital que dicen, el trabajador este de, total, pues me voy a un pueblo una semana, teletrabajo y mientras desconecto en el pueblo este. total, totalmente. Me Es parece que muy buena oferta. esa es otra cosa que a mí me mola mucho de lo del teletrabajo, que cuando esté más asentado ya, porque llevo una semana en la empresa, en la nueva que he entrado, cuando esté más asentado en esta estoy seguro que me molaría hacerlo muchísimo, que es el hecho de literalmente un nómada digital, tío, de igual estar un año en cada sitio, en cada ciudad, pueblos, porque además a mí me mola mucho el hecho ese del rural, ¿sabes? De desconectar. Mm. Entonces... Yo qué sé, tío, irme, o yo qué sé, países como Bali, que literalmente ahí, yo qué sé, vives con nada. Esas cosas Ya. molan mucho, son cosas que solamente te dan el teletrabajo, tío. Es que esta profesión es la hostia, en verdad, ¿eh? Es que es la leche, tío. Los pros son increíbles. Sí, tío, total, total. Bueno, nos estamos desviando, a ver. Entonces, Un poco. núcleo, terminamos núcleo. Yo quiero ya llegar a la parte donde hay chicha, donde estás ahora. ¿Quieres contar algo más de núcleo o ya avanzas? Bueno, de núcleo creo que lo hemos comentado todo lo importante. Al Ujú, final es una empresa que se lo montó muy bien, digamos. Dijo, si ya tengo un montón de startups y además necesitan trabajadores ujú, y, total.
y hay mucho boom con el bootcamp y con la formación. ¿Por qué no traigo a esta gente? Les pago muy bien, porque no puedo decir el número, pero les pagan muy bien a los A los trabajadores estos que profesores. dan clases, sí, al No, profesorado. normal. Les pagan muy bien por dar estas masterclass y estas 6 meses de masterclass, de proyecto, de bootcamp, donde te relacionas, aprendes a trabajar, conoces además gente, haces networking. O sea, realmente te dan todas las bases para que tú te inicies una buena carrera en el sector. Y Vengas si, casi desde donde vengas, estás preparado. y si encima te pones a colaborar con perfiles como el Rincón del D, pues entonces ya lo Ah, ya, petas, ahí. pero... Nada, nada, muy guay, muy guay. Son muy majos, gente, de verdad. Y es eso, es lo Sí, que dice él, que se lo son han muy montado de guays. puta madre. En cuanto a visión de negocio, han sido clave. Sí, Pues nada, la verdad entonces, es que sí. terminas núcleo. ¿Echaste ahí cuántos meses? ¿4? ¿5? Estuve ahí, sí, creo que 6, creo que llegué a hacer el Seis medio año meses. casi. Y Sí. luego les abandonas. Muy Luego, bien. a ver, luego tengo una oferta muy interesante de Ah, está bien, IFP está bien. en la Está que, muy bien. yo conecto con IFP también por casualidades de la vida que ofertaban y buscaban un profesor concretamente para bases de datos, SQL. Ujú. Y digo, hostia, es una cosa, mi mamá o yo trabajando en las websites de mi padre, era Bases el de puto datos. SQL para poder poner todos los productos y todo. Y dije, guau, pues esta experiencia puede estar muy guay, puede ser muy chula porque mezcla mis dos grandes intereses míos, que es pues el tema de la informática, programación, desarrollo web y Ujú. aplicaciones y la docencia. Al final es un ambiente que me siento muy identificado también con todo el alumnado que entra a las formaciones digitales. Era una cosa que yo me planteé en su momento, que al final no hice, pero siempre he tenido, digamos, esa espinita y me pareció muy guay. Y bueno, me lancé por ello y bueno, también habían varios motivos para hacer también el cambio, el salto, sobre todo económicos. Pues al final, como profesor en esta área, estás mucho mejor, cobras mucho mejor Ujú. y me motivé y me lancé y ¿Cuánto me dije, habías venga, dicho va, pues antes? 10K, ¿no? 10K al mes. 200 al año, algo así. yo no he dicho nada. Pero Nada, es, sí, es sí, un está buen bien, está sector, bien. es un buen sector. Y bueno, ahí es donde me lanzo. También es verdad que entro en una situación un poco puntillosa porque entro a escasos meses de acabar el curso con un profesor que se marchó sin avisar Oh, y les dejaron un marrón bastante jodido, sobre todo a los alumnos, porque al final no, sí. necesitaban examinarse, acabar proyectos y todo, y estaban muy verdes. O sea, el profesor este había dejado un desastre muy Hostia, grande vaya y hijo tuve que de puta, salvar. ¿no? O sea, pero sin avisar, rollo marcho, sin motivo. Era muy pasota, o sea, yo nunca lo llegué a conocer, porque yo cuando llego Ujú. ya y me contratan y entro, esta persona ya se había ido. Pero sí, o sea, era un profesor que estaba, digamos, tenía una situación muy peculiar de relación con el centro. Y no Ujú. sé muy bien qué pasó, no sé si le salió una oferta o estaba hasta los huevos o lo que le pasaba y lo dijo, me voy de un día para otro, dimitió. Ujú. Entonces ahí la urgencia y la situación, sobre todo. Y Bueno, bueno, está bien, pues ¿no? Te genera una cogí. oportunidad. Sí, para mí fue una ventana, para mí fue un pequeño cambio de, digamos, dentro del mismo sector, pasar de ser un asesor, una persona que aconseja a las personas por A dónde docente. pueden estudiar, Ujú. a ser directamente docente y dar clase. Claro, Qué guay. a mí me impresionó un poco al principio, porque claro, yo llego al centro y me veo ahí 4 plantas, distintas aulas súper bien equipadas, un profesorado que la verdad me intimidan en un sentido positivo, por respeto, porque digo, joder, es que esta persona se dedica a enseñando lenguajes de marcas como Java, JavaScript, PHP y de todo, no sé, 12 años. Claro, Ujú. yo tengo la suerte de que SQL no ha cambiado en 35 o 33 años. Ya. Entonces, lo que yo sabía sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, ahí tengo calma y digo, vale, pues vamos a salvar la situación. Ahora, con este curso que empezaremos ahora dentro de poco, dentro de unas semanas, ya lo plantearé de manera distinta, pero esta era salvar la situación. ¿Y Claro, cómo es eso? O sea, porque claro, o sea, el profesor los deja ¿a cuánto? ¿A 2, 3 meses de terminar el curso? a 2 meses y medio de A acabar dos el meses y curso. medio. ¿Y para ti eso cómo es? Porque tienes que tomar las riendas, o sea, no conoces a los alumnos, tienes que Lo ver qué es lo que primero, están lo dando. primero evaluar el nivel, ¿vale? ¿Hasta qué punto habéis dado? Y de esto que habéis dado, ¿cuánto sabéis?
Claro, yo la primera clase básicamente me dedico a preguntarles a todos los cursos en los que yo tengo que dar estas asignaturas. ¿Qué habéis dado de teoría? Y de lo que habéis dado, ¿qué, Ujú. qué sabéis, qué habéis entendido? ¿Y qué actividades, qué trabajos habéis hecho para demostrar que habéis comprendido todo esto? Y claro, Ujú. me veo que a 2 meses y medio de acabar un curso que se supone que es una introducción extensiva, digamos, al SQL, no No saben tenía ni ni preparar puta un idea. trigger, pero ni Madre idea. mía, O tío. sea, que me enseñaban las actividades que habían hecho de esquemas de tablas y Ujú. no tenían ni pies ni cabeza. No entendían bien lo que era una clave foránea. O sea, conceptos que son muy básicos, que se supone que das en los primeros meses. Y es Claro, que ya, cuando buah, entro ya ahí, me dicen que no, que el profesor no siguió el temario, el índice, qué loco, sino que tío. empezó por el final, empezó por hacer consultas. Qué Claro, loco. te digo, Ah, pero si joder, ¿y las claves foráneas, tío? O sea, no las das. o sea, ¿cómo van a hacer una consulta bien hecha si no entienden qué están consultando y qué proceso hace la base de datos Literal. para devolver la respuesta? ¿De qué sirve? Pues era un tío que enseñaba la mecánica, cómo es el proceso de hacer una base de datos, saber montarla si te dicen todos los requisitos y te dan toda la información y hacer las consultas. Pero claro, Ujú. yo os digo, vale, y si no es una e-commerce la base de datos y es un listado de alumnos para un centro, ni idea. Cuando todo es idéntico, pero ni idea. Dije, no lo sé, no sé hacerlo, no lo hemos hecho. Claro, me toca salvar el curso, que es básicamente asegurarme aquello que ya sabían, asentarlo y luego examinarles prácticamente solo de esto. Y ahora, este curso que viene, cuando los tengan, la segunda asignatura de segundo, tengo que salvar lo que no han aprendido del primer curso y además darles todo lo de segundo. Tengo un marrón ahí de compresión de contenidos muy heavy. Claro, claro. Pero lo positivo es que al final es una cosa que no necesita mucha práctica repetitiva, es más comprensivo. Entonces yo me centré al final en hacerlo comprensivo, en hacer que comprendan qué es en sí una base de datos, según qué tipo, si es orientada a objetos, si es una base de datos más tradicional, relacional, jerárquica, qué características y por qué. Claro, porque al final cuando entras el proyecto y te dicen, vale, necesito una base de datos nueva para este tipo de comercio, con este tipo de información, tu conocimiento, si tú conoces la base de qué tipo de base de datos tienes, relacionales, jerárquicas, lo que sea, ya sabes por dónde empezar, ya sabes qué esquema vas a utilizar y ahí construyes. Pero si yo te doy ya la construcción y tú simplemente pues, te dedicas a hacer la base de datos, pasar la información y poco más, estás haciendo algo mecánico que te pagarán por ello, pero no estás entendiendo lo que haces. Que eso pasa mucho en programación, o sea, en general. O sea, en las bases de datos, lo que tú dices, pero en programación, o sea, hay muchísimas veces que la gente está escribiendo código que no tiene ni puta idea de cómo funciona, sabe que le va a retornar algo, pero no saben realmente el funcionamiento. Y eso es Exacto. literalmente lo peor que puedes hacer. Porque luego a nivel de escalabilidad no tienes escalabilidad ninguna. Luego a nivel de que entra alguien nuevo, le tienes que formar lo que sea, no tienes ni puta idea de explicarle. O sea, es que son defectos por todos lados, tío. Yo creo que la programación es súper importante entender qué es lo que estás haciendo. O sea, yo creo que de eso va, tío, de entender las cosas. Más que de Sí. chapar, de estudiar, es entender. Tú entiendes esta lógica y no vas a tener que chaparte nada. Con tal de que lo entiendas es lo Y además, importante. yo a los alumnos se lo digo cuando me presento al principio de la clase, yo les explico, yo no he trabajado como tal de lo que os estoy enseñando. He trabajado haciendo esto, pero no es mi profesión. O sea, yo lo que sé es enseñar. Entonces, lo que me voy a centrar es en enseñaros qué es esto. No os voy a enseñar solamente a hacer cosas. El hacer cosas es para asentar que comprendéis esto. Ujú. Porque si lo comprendes, lo sabes hacer. Pero si lo haces y no lo comprendes, vas a seguir haciendo el mismo error constantemente sin saberlo. Y bueno, en eso centro yo, digamos, un poco el eje de la formación que yo hago en mis asignaturas, porque no solamente ahora voy a dar asignaturas de bases de datos, que también voy a dar un par de asignaturas también de programación, una de ellas de Vale, Java para aplicaciones móviles, qué guay. cosa que no es mi área. Eso es lo que te iba Yo a y el preguntar. Java Si, nos relacionamos rollo, bien. claro, o sea, yo es lo que te iba a preguntar, si rollo simplemente querías estar en bases de datos o es más como que querías expandirte y estar también dando clases de otras asignaturas. Yo, mientras tenga tiempo de poder trabajar un poco y hacerme con todas las peculiaridades, ya sea del lenguaje o de la herramienta, a mí lo que me gusta es enseñar. Y enseñar en un área que me gusta todavía más. Qué Entonces, a guay. mí el contenido me viene un poco como que me da igual. ¿Por qué? Porque entiendo y comprendo cómo funcionan los lenguajes, las herramientas, las plataformas, las librerías. Sé lo que son y para qué sirven.
Entonces, Ujú. sabiendo eso, yo lo único que tengo que hacer es, antes de empezar el curso, echar un vistazo a todas las características, es decir, todo lo que tienen que aprender, buscar un proyecto que toque todo esto y dividirlo en fases. Y eso va a ser básicamente la asignatura, que es cómo se Joder, aprende haciendo cosas, pero entendiendo por qué total. lo haces. ¿Por qué haces primero, yo qué sé, pues para una base de datos? Porque hacemos, o sea, yo cuando les dije a los chavales, sacadme una hoja de papel, porque íbamos a hacer el esquema de una base de datos relacional con tablas, se me quedaron flipando y me dijeron, yo no traigo papel a un ciclo formativo de informática y programación. O sea, ¿para qué voy a traer papel y lápiz o boli? Y le digo, pues precisamente para hacer esto. No pasa nada, abre el Paint, te va a costar hora y media más hacer el trabajo, pero abre el puto Paint, no Literal, pasa tío. nada. Hay mucha gente, tío, que yo muchas veces subo mis historias que estoy o dibujando un diagrama o algún esquema de cómo funciona la aplicación o lo que sea y la dibujo en papel porque yo me entero mejor simplemente. Yo, no sé, yo lo veo más óptimo que hacerlo en un Paint o lo que sea. Y siempre, tío, siempre hay gente que me contesta diciéndome, ¿pero qué haces con papel y boli en 2023? Si está en el Nada. ordenador, las tablets, que yo qué sé. Tío, el puto papel y el boli, para enterarte de lo que estás haciendo bien, yo creo que sigue siendo lo mejor, ¿eh? Hay alternativas digitales que son muy buenas también. Y quien quiera utilizarlas me parece súper bueno. Es decir, yo también al final cuando les dije esto, he tenido algún alumno que me ha venido al día siguiente con el iPad y el Pencil o con una versión, digamos, de otra marca y lo ha hecho Puto todo en fanboy. digital. Claro, a ver, que no he dicho que sea un iPad, puede ser cualquier tablet y cualquier lápiz inteligente de Que cualquier sí, hombre. tipo. Obvio, tío. Yo digo el producto que conozco, pero con esto también lo puedes hacer porque además es muy parecido. Pero vamos, o sea, yo soy muy fan. A mí me gusta también mucho hacer diseños, logotipos para cuando hago pues, algún productito, algún banner o algo. Pues me marco mis pinitos, me cojo el Photoshop, el Illustrator y hago mis cositas. Pero antes de empezar con eso, yo necesito hacer una tormenta de ideas con papel, boli y lápiz. Y un papel. O sea, Total. y empezar a hacer ahí garabatos, hacer conceptos y luego eso ya lo llevaré a lo digital. Pero vamos, el poder tocarlo, el que sea tangible, yo creo que también es importante, es importante. Sabes lo que haces. O sea, Bueno, he si de no sabes decir lo que haces, que si quieres hacer una brainstorming, así una tormentita de ideas y tal, hay una aplicación brutal, gente, que con mi código de descuento vais a tener un 20% de descuento que se llama Screental, ¿no? En serio. Ay, Dios, nada, nada, sí, sí, total. Papel y lápiz, gente, papel y lápiz, papel y boli y a no hace dibujar. falta más. O un Sí, de iPad, hecho, como ha dicho él. en la carrera nos lo podrán confirmar cualquiera que esté conectado y esté haciendo a lo mejor la carrera de ingeniería informática o cualquier ingeniería en la que den programación. Estoy seguro de que les han hecho más de un examen en el que tienen que hacer la programación del examen a lápiz. Sí, tío, tengo un colega ahora que está, bueno, pasa para cuarto año de ingeniería informática y me lo estaba diciendo aún hace unos meses Sí. antes de terminar, que tenía un examen que tenía que hacer la boli, tío, que tenía que escribir el código a boli. Me parece, como profesor me parece indignante que le pidan eso, pero es que a día de hoy todavía se hace. Es una herramienta más. Sin Ah, más, yo qué sé, tío, pero bueno, sí, sí, a está ver, bien. no me parece productivo escribir código a lápiz o a boli, me parece muy improductivo, pero yo qué sé, un diseño de redes, de cómo vamos a hacer una instalación para tener routers en todas las oficinas y tener una buena señal wifi, hacer un esquema de tablas relacionales, todo lo que pueda ser una versión simplificada, esquemática, de un proyecto, vamos, boli, lápiz, papel y empieza a rayar y te saldrán además muchas más ideas. Total, total, totalmente. ¿Y tu experiencia con los alumnos, qué tal es? O sea, al final, los ciclos superiores, pues A bueno, ver, hay un poco de todo, ¿no? O sea, no es igual como la universidad, donde ya la gente va más a tiro fijo. En ciclo superior, ciclos medios en sí, general, ¿qué a tal ver, es? hay todo tipo de perfiles. Yo creo que incluso en la universidad también se dan estos perfiles. Tienes Sí, a ver, al final en desde todos el, lados. el que ha caído ahí, que no tiene muchas ganas, que está al fondo de la clase y, bueno, te escucha y da gracias y no te molesta mucho. Luego tienes la gente que de verdad está motivada, que ha venido aquí a aprender y además es exigente consigo y por tanto contigo como profesor también, o sea, conmigo. Ya que vengo yo y he pagado y quiero aprender mucho, quiero exprimir el tiempo al máximo. Y esos son los que se sientan delante, primera, segunda, tercera fila y están atentos, trabajan, lo llevan todo al día y si pueden hacer algo extra por cuenta propia, te la van a preguntar para hacerlo. Y luego la gente que quiere hacerlo, pero no es una motivada de la vida. Hay gente que fluye más y esa gente también es muy buena estudiante. Lo único, pues, que tiene otras cosas en su vida y le gusta priorizar, digamos, proporcionalmente. Le dedico un buen esfuerzo al estudio y al trabajo de la formación,
pero también quiero ir, lo que tú haces, de quiero ir al gimnasio, quiero salir con mis amigos, quiero hacer tal, tampoco tan focus, tan focus. Ujú. Y es una relación, yo intento que sea lo más de tú a tú, pero siempre sabiendo que tú eres el alumnado y yo soy el profesor. Yo no puedo hacer o decir ciertas cosas ni actuar de cierta manera, porque al fin y al cabo estamos en un aula y yo tengo que hacer que aprendáis, evaluaros y demostrar luego hacia afuera, ya sea hacia el resto del equipo docente o hacia la empresa a la que vayas a hacer las prácticas, que he hecho un buen trabajo y que tú has aprendido. Entonces, es un tira y afloja entre el buen rollo y el trabajo duro, Ya, digamos. total. Y vale, o sea, por ejemplo, esas personas que igual no están tan motivadas, tal, que son más sin más, o, o igual personas que ni siquiera están ahí porque igual quieren estudiar, o sea, les suda la polla todo, lo que sea. A esas Sí, personas tú de alguna manera las motivas o algo, porque sí que es cierto que los profesores al final también tienen una labor de motivación a los estudiantes. De sí. ser así, ¿tú cómo motivas a esos estudiantes? Pues a ver, es verdad que es una labor, forma parte del papel del docente, el motivar al alumnado. Incluso aquel que te dice, no, yo estoy en este ciclo porque no entré en el que yo quería, entonces estoy aquí de rebote. Pues yo simplemente, yo a estos los cojo. Uno, les explico, por ejemplo, tanto la mía como puede ser, o la situación de alguien que yo conozca que no ha estudiado exactamente lo que quería estudiar y ha acabado trabajando de aquello que quería y cómo lo ha hecho. Y el Ujú. cómo lo ha hecho básicamente es aprovechando al máximo la situación en la que te encuentres. Y es lo que le digo. Luego también le destaco un poco las ventajas. Me espero un poco a conocerle, ver cómo es, hablar un poco cómo son. Y en respecto a ello, pues a lo mejor le veo algún punto fuerte. Hay gente que es muy dejada, pero que es, por ejemplo, tiene mucha labia, que sabe expresarse muy bien en grupo, o que cuando dice, bueno, venga, va, estoy en un trabajo grupal, todos tenemos que hacer algo, voy a ponerme las pilas. Y de repente ves que el tío es un líder nato. Rollo sabe muy bien subdividir las tareas, decir, tú te encargas de esto que eres bueno en esto, tú te encargas de esto que eres bueno en lo otro, y así. Y cuando le ves eso, pues yo les intento motivar de esta manera, diciéndoles, mira, en una entrevista de trabajo, para el trabajo que tú quieres, da igual que tengas X título u otro. Lo importante es que te sepas desenvolver con confianza y que les transmitas que estás motivado para hacer este trabajo. Hazlo conmigo. Digo, le propongo, tú engáñame, juega a engañarme, ¿vale? Intenta, aunque estés desmotivado, aparentar que estás motivado. ¿Por qué? Porque al final esa motivación te la autocontagias a ti mismo. Te das cuenta de que cuando estás motivado y te esfuerzas un poquito, aunque sea solo un poco, y te sale bien, y además tienes recompensa al profesor, pues te da el refuerzo, te lo premia el esfuerzo con una buena nota, o cualquier refuerzo positivo, en este caso, por tu pequeño esfuerzo de motivación, esta persona va a crecer sola. Al cabo de una semana ya no es el dejado de clase, ya se pone una fila más adelante, ya trabaja mejor en equipo, ya te aporta de vez en cuando en clase o te hace alguna pregunta. Y eso Ujú. al final genera solo. También el crear un ambiente en el aula, en un buen clima, digamos, entre los alumnos es clave. Transmitirles el que no eres un enemigo, sino al revés. Yo, mi trabajo ideal en el aula es ser un águila que guía. Es decir, que yo no les tengo que decir cómo se hacen las cosas, sino que Vale. cuando vea que alguien se pierde y no sabe por dónde tirar, decirle por aquí. Ves en esta dirección que irás bien. Y con eso, que aprendan solos y desarrollen autonomía, porque muchos vienen con, ¿qué hacemos? Y esto entra para examen, que es una actitud que también pasa en la universidad. Eso pasa en Pues todos vale, lados, tío, literal. pues que seas buen estudiante no significa que seas un buen profesional de tu área. Ujú. Entonces, y eso lo he visto con las prácticas. Yo las prácticas, los que mejor resultado me han dado en las prácticas, que me han llamado desde la empresa y me han dicho, oye, quiero extender su contrato de prácticas o quiero pasar de contrato de prácticas a hacer un contrato junior. Son gente que eran estudiantes de notas mediocres, medio altas, entre el bien y el notable, pero es Ujú. gente que es currante, que sabe lo que es partirse el lomo en otro curro y que cuando le ponen un curro que le gusta, se viene arriba y te lo hace súper bien y te hace más, incluso. Total. Y los que son muy buenos, muy inteligentes, pueden hacer un muy buen trabajo y también les pasará esto a veces, pero también ocurre de, pues, se ponen detrás del jefe y le preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Y no tienen autonomía profesional. Eso se empieza a adquirir ya en el aula, aprendiendo a trabajar como se trabaja. Totalmente de acuerdo en eso, sobre todo porque yo mismamente en mi caso, yo no hice ciclo superior, hice un ciclo medio, pero en el ciclo medio mi nota más alta creo que fue un 7, o sea, un notable. O sea, literalmente andaba entre suficientes y notables, y luego en el trabajo es completamente otra cosa, o sea, no tiene nada que ver con tus notas, ni muchísimo menos. Y luego algo también que me ha llamado mucho la atención y que me ha molado mucho, que es algo que haces, que es el hecho de
averiguar en el alumno, en el estudiante, qué es en lo que realmente es bueno y motivarlo a seguir por ese camino, tío. Que creo que es algo súper fundamental en un profesor. O sea, que haga eso es algo brutal y que muy pocos hacen, tío. Porque realmente es como que la mayoría de profesores, es que no sé cuántos, tío, pero es que literalmente yo te puedo decir que todos los profesores que he tenido, si no son todos, el 99%, son profesores que iban a su clase, daban su materia, podían ser mejores o peores, no es que fuesen malos profesores, pero es que es como que no se preocupaban realmente porque el alumno Ujú. desarrollase las habilidades en las que él era bueno, ¿sabes? Que al final es que no todo el Ya, mundo tiene por qué ir para X cosa, tío. O sea, al final a alguien se le puede dar mejor lo que tú has dicho, ese perfil de liderazgo. Y más que ser programador, pues acaba siendo project manager, tío, ¿sabes? Es que es exactamente. otro rollo completamente. Entonces yo eso lo Mm. veo súper, súper bien, tío. Me ha molado mucho que hayas dicho eso, muy guay. A ver, es que realmente a mí, al menos en la carrera de educación, me han impartido este conocimiento. Me han dicho que es un papel clave, que un profesor debe hacer eso si quiere hacer una buena tarea docente, si quiere llegar a todo el alumnado y quiere sacar lo mejor de cada alumno. Luego hay profesores que tienden más hacia la magistralidad de las clases y lo que quieren es que el buen alumno aprenderá un montón y el que no se esfuerce, pues mira, que se saque. A ver, yo también, yo sí, pese a insistir e intentar ayudar al alumno, el alumno suda de mí y no me hace ni caso y no se motiva y no tal, pues yo también, yo dejo de esforzarme en él. Pero no Evidente. puede ser, creo yo, al menos, no puede ser que el primero en flaquear en eso sea el profesor o la profesora. Yo creo que el Ujú. primero que tiene que poner de su parte, el que más tiene que poner al principio, sobre todo, es el docente o la docente. Es quien va a impartir las clases, quien tiene que conocer a su alumnado y saber qué se le da mejor y qué peor. Porque al final, si los vas a evaluar, yo no evalúo solamente que hayas hecho un código más limpio, que esté mejor estructurado, que sea más escalable, que ocupe menos memoria, que también esto significa que has hecho un producto muy bueno. Pero Ujú. luego, Total. como alumno, yo lo que evalúo es tu aprendizaje, tu crecimiento. Entonces, yo depende de qué punto partas. Yo, si eres un tío que ya sabías programar en este lenguaje y te faltaba aprender unas pequeñas cosas, yo lo que espero Ujú. de ti es que me hagas ese producto espectacular y te pondré una nota muy buena. Pero si un alumno que viene de no tener ni idea y es su primer año en un ciclo medio y el tío te saca ese producto súper limpio y súper bueno, pues a ese, aunque te parezca raro, le voy a poner mejor nota que a ti porque el crecimiento que ha hecho esta persona es mucho más elevado que el que has hecho tú. Tú has Claro. hecho un pasito hacia arriba de decir, vale, pues ahora conozco muchas más funciones, puedo hacer un producto más complejo. Pero yo ya hacía productos en el lenguaje que fuera, en Java, por ejemplo. Pero si una persona que viene de programar en otros lenguajes no conoce Java y en un curso, solamente un curso de un año, en una asignatura de Java, ya te hace un producto así de perfecto prácticamente, pues esta persona es de matrícula de honor, si hubiera. ¿Por qué? Ujú. Porque ha pasado del 0 al 100 en lo que se le pedía de tiempo. Claro. Se le ha dado A ver, las también es herramientas, el cierto proceso y que O sea, también es cierto de que si estás en el cero es más fácil, al 100 no, pero sí que es más fácil pues subir de nivel que si estás igual en el 60, en el 70, que ya es más complicado. Pero si es lo que tú dices, o sea, si estás en el cero y ya vienes haciéndome una auténtica locura, pues entonces obviamente que es digno de premiar. O sea, solamente jodería, solo jodería, tío. Totalmente de acuerdo. Y una luego se- cosa, dime. No, Ah, no, por no, favor. simplemente también que con lo de la motivación que estábamos diciendo antes, también lo que Ujú. intento con eso es, o sea, yo el proceso que hago es buscar averiguar si la persona es consciente de sus handicaps y sus habilidades. Es decir, qué le cuesta y en qué es bueno. Porque siendo consciente de ello, tú trabajas o buscas, atacas un proyecto, un problema de una manera muy distinta. O te lanzas al fuego y dices, bueno, a ver qué pasa, o si eres Ujú. consciente de, mira, pues no soy muy bueno, por ejemplo, revisando bugs, me cuesta mucho, pero sí soy muy bueno organizando y separando las tareas a desarrollar en tasks para sacar el máximo optimización del tiempo posible para desarrollar el proyecto. Pues tío, pues Ujú. yo me voy a buscar un compañero de trabajo, siendo consciente de esto, un compañero en clase para hacer el trabajo grupal que sea muy bueno programando, que sea muy Total, bueno detectando bugs. ¿Por qué? total. Porque así me suple a mí el hándicap que yo tengo y yo le supliré a él el hándicap de organizar bien las tareas. Total. O sea, Entonces, lo cuando le hago. tienes a Es que alguien, literalmente eso me pasa, tío, cuando vamos a algún proyecto. O sea, yo tengo un colega que es muy bueno en backend, pero de frontend es una mierda. O sea, el diseño es una mierda, él tiene ni puta idea. Y yo no soy bueno en ningún lado, soy decente, vamos a decirlo, ¿vale? Soy decente en frontend y de backend sí que flojeo muchísimo. Entonces, es como que siempre me junto con él para hacer este tipo de proyectos, porque literalmente nos suplimos el uno con el otro, tío. Eso es lo mejor que claro, puedes hacer.
pero es porque eres Totalmente. consciente. La mayoría de alumnos no son conscientes, se creen. A ver, hay gente que se viene muy arriba y tiene un ego un poco inflado, pero es una máscara o cosas así. Pero la mayoría, cuando ya estás con el profesor, aunque yo les Ujú. explico mi situación, obviamente un profesor siempre te va a imponer un poquito. Siempre vas a suponer que sabe más que yo, ya sea porque es más mayor y tiene más experiencia en la vida general, o como que sabe más de esto, del contenido de la asignatura, puesto que es el Total. profesor de la asignatura. Pero al mismo tiempo yo les intento explicar. Yo he estado como donde habéis estado vosotros, pero no en un aula. Yo me lo he tenido que buscar por mi cuenta y he acabado siendo el profesor. O sea, si ahora que tenéis ayuda, vosotros al acabar el curso podríais saber más de lo que sé yo y ser mejores Total. que yo, realizando como profesionales. Yo lo que soy bueno a lo mejor es enseñando, no trabajando. Ujú. Entonces, te voy a ayudar a que seas un buen profesional. Y uno de ellos es ser autoconsciente de lo que se te da bien y lo que no se te da tan bien. Exprimes lo que se te da bien y luego lo que no se te da bien o lo complementas con un compañero o si tienes que trabajar solo, pues buscas, te sacas las castañas del fuego y buscas maneras para suplir o tapar al menos o compensar ese hándicap y trabajarlo. Por ChatGPT, ejemplo, había un gente. El chaval, mejor compañero. a lo mejor herramienta. Sí, 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 Total, total. total. Pero, por ejemplo, mira, me pasó mucho y me sigue pasando a día de hoy con los de clase, por ejemplo, que esta situación de hacer una videollamada y hablar de cosas, o bien informal o bien profesional en una videollamada laboral, se les hace un mundo. Y es gente que son brillantes, que son muy buenos trabajando, que saben muchísimo y se explican muy bien cuando están relajados, cuando se hablan con un compañero de tú a tú en la cafetería o poco más. Pero claro, lo vi cuando les hice hacer una pequeña exposición para ver sus habilidades comunicativas, ¿vale? Un desastre, o sea, un desastre. Hasta el que pensaba que lo haría medio bien, fatal. Claro, yo dije, a ver, ¿cómo pensáis? O sea, por muy buen profesional que seas y hagas muy bien tu trabajo, tienes que primero hacer una entrevista. ¿Cómo vas a comunicar a la persona que te entrevista que sabes hacer todo esto con confianza, relajado, explicándole cómo hiciste X proyecto, o le envías tu portfolio y se lo explicas? Pues tío, yo soy el que busca un desarrollador. Aunque lo vaya a tener encerrado en su casa trabajando solo, prefiero a dos personas que saben más o menos lo mismo al que comunica bien. Da igual el sector en el que trabajes. Entonces, chicos, espabilad. Este es uno de vuestros handicaps también. Estoy súper, súper, súper de acuerdo con eso, tío. O sea, creo que las skills sociales, tus habilidades sociales de comunicación, de cómo te desenvuelvas en una entrevista, son ultra importantes, tío. Ultra importantes. Y es algo que en este sector, en el de los programadores, muchos carecen de ellas, tío. Yo la verdad es que conocer creo que conozco más de que tienen buenas habilidades sociales, pero creo que es porque también me muevo en un entorno muy de redes sociales, donde crean contenido, además, Ya. entonces se desarrollan bien. Pero sí que Mm. tengo amigos, o sea, que literal, o sea, amigos cercanos, que al final son programadores, literal, que poco, o sea, Puros. pocos amigos, tal, salen poco de casa y al final eso se les nota muchísimo. Luego en Mm. reuniones, ¿sabes? Por ejemplo, tengo un amigo que ha entrado a trabajar conmigo, o sea, no conmigo, sino en una empresa asociada, entonces, pues ahora es como que lo tengo en las reuniones, tío, y se le nota muchísimo sus habilidades sociales en comparación con las mías. O sea, el tío programando es un puto crack, o sea, es un animal, es una fiera, muchísimo mejor que yo, seguro. Pero luego en las reuniones es que me lo como yo, ¿sabes? Es como que no es capaz de hablar, Claro. tío, no puede. Es increíble. Por eso, yo creo que las habilidades sociales también son algo súper importante. Sobre todo si quieres escalar de posición y no siempre ser el Sí. programador raso, ¿sabes? Ya sea junior o senior, sino ya irte a un project manager, a un tech lead, lo que sea, CTO, donde tú quieras. Pero yo creo que ya ahí necesitas hablar, tío. Sí, a ver, yo eso es algo que le digo en el aula cuando sale este tema. En cualquier momento que queráis crecer y que crezcáis, porque creceréis con el tiempo por veteranía, os tocará crecer porque Ujú. entrará gente con menos experiencia y os tendrán que subir. Y tarde o temprano os van a asignar un equipo y por lo tanto serás team lead. Y en función de cómo lo hagas con ese equipo, puede incluso que sigas o no en la empresa o que promociones más o menos en la empresa. Total, Y obviamente todos queremos ganar más dinero y vivir mejor. Entonces, total. a todos nos interesa hacer esto bien. Entonces, Bueno, hay un gente que mínimo, querrá quedar ya directamente programador, porque sí que es cierto que cuando escalas, al final el hecho de subir de rango también significa programar menos. Y hay gente que igual lo que le mola simplemente es programar, ¿sabes? ahí yo siempre pongo como un asterisco.
porque aunque es verdad que no he estado en equipos de desarrollo, sí que he conocido empresas con los trabajos en los que he estado, he conocido empresas con Ujú, muchos equipos de desarrollo y distintas dinámicas. Y había uno en concreto que se llama Alfredo, que es un hombre mayor que se ha dedicado a la programación, vamos, desde tiempos inmemoriales, desde que antes de que existieran ni siquiera, o sea, olvídate de Python, te estoy hablando a lo mejor de que no existía ni Cesark, ¿sabes? O sea, cago en la una leche. gente que ha vivido el Spectrum y trabajar desde el Spectrum, ¿vale? O sea, que ha mamado el crecimiento de la tecnología desde el principio. Ujú, Y este tío le encanta programar, le encanta. O sea, es que para él es como, me lo decía que además, para él es como escribir libros. O sea, él siente placer en programar porque cuenta, digamos, la historia de cómo trabaja, cómo funciona un proceso, dónde va cada cosa. Él sobre todo lo que hace es corrección, o sea, él revisa el trabajo de su equipo, sobre todo, pero luego cuando son pinitos, son cosas difíciles, él se las echa todas a las espaldas. guay. Y como al final es él el que decide la división del trabajo, pues él se adjudicaba todas estas partes difíciles, pero para quitarles, digamos, la posibilidad de que se encasquille a alguien con menos experiencia algún proceso y además el poder seguir haciendo mucho desarrollo, que es lo que echaba de menos desde que empezó con el management. Qué guay. Pero realmente si tú quieres trabajar mucho código, aunque crezcas hacia arriba, yo creo que siempre se puede gestionar para que sigas trabajando y tocando mucho código. Pero obviamente Mm, necesitas las skills para poder hablar con tu equipo y decir clara y llanamente qué hace cada uno. O si alguien, por ejemplo, te hace un mal trabajo. Dar un feedback negativo a alguien es muy total. duro y es Es muy difícil de hacerlo jodido, es bien. muy jodido. Es muy Y hacer difícil. que sea constructivo y no destructivo también, tío. O sea, porque luego al final la Sí, persona, el cómo interprete tu mensaje, de eso va a depender mucho el hecho de que igual le empieces a totalmente. caer mal, empieza a trabajar peor. Es que son muchas cosas, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, tío. Es muy importante. Y, por ejemplo, hay una situación que es muy típica que se cree que es constructiva y no lo es, que es lo que se ha hecho, digamos, bastante en recursos humanos y eso lo he visto mucho en startups que intentan ser un poco más innovadores en general. Lo que llamaban, ¿cómo le llamaban? Técnica del sándwich, que es te digo algo positivo de tu trabajo, te doy lo negativo en medio y luego cierro con algo otra vez positivo. Y así digamos que no te puedes enfadar conmigo, ¿Eso pero en funciona? realidad sí. No, es que la cosa es que no termina de funcionar. Yo creo que lo constructivo es como yo hago cuando tengo que explicarle a un alumno porque ha hecho mal su trabajo, que es básicamente Ujú, decirle qué ha hecho bien y qué ha hecho mal, hasta qué punto estaba bien y dónde ha metido la pata y cómo puede evitar volver a hacerlo. Si tú le claro. explicas, oye, me encanta cómo lo has hecho, lo has pensado muy bien, esto está bien hasta aquí. Aquí la lías porque piensas que esta función, pues, funciona de esta manera o te va a devolver unos valores de tal tipo y en realidad no. Entonces lo que Ujú, necesitas es cambiar a esto para que te funcione luego esto. total. Claro, si tú no le dices, has hecho un mal trabajo y lo he tenido que arreglar yo, sino al revés, le dices, has hecho un buen trabajo y te has equivocado en una cosa que lo estropea todo y es una putada, te explico para que no te vuelva a pasar. Esa persona se va contenta. Dice, no solamente me pagan, sino que además aprendo. O sea, es un win-win al final. Pero Total. tienes que tener esa es social skill también. Para estas cosas, recomiendo muchísimo un libro que igual lo conoces, que se llama el de es cómo influenciar, no, cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, o algo así el título, igual me he venido arriba, me he venido arriba. No lo Pero, conozco. No lo conozco, pero lo conozco. ¿no lo conoces? ¿Dices? No, lo ¿Lo conozco, lo conoces? conozco. Lo conoces. Me suena Yo ya mucho. te digo, me lo he leído además hace poco, me lo habré leído como hace un mes. Y hablan literalmente de esto, de cómo dar el feedback a las personas, por ejemplo, para que las personas se sientan bien y no mal al escucharlo. También cómo tratarlos, porque también muchas veces sí es cierto de que, claro, o sea, hay que dar el feedback negativo, pero también hay que dar el positivo, ¿sabes? Si alguien hace algo bien, hay que decírselo, tío, y hay que recordarle que, oye, estás haciendo las cosas bien, siga así. No simplemente coger, va, haces las cosas bien, de puta madre, ahora haces algo mal, mira, tío, estás haciendo esto mal, tal, esto no puede ser. Es muy importante, tío, el hecho de cómo tratar a una persona, para que esa persona al final, pues, te dé lo máximo a ti, ¿no? Que vas a ser su superior, su gestor, lo que sea. Pues eso. Sí, y esa social skill, o sea, esa habilidad social también lo que te va a permitir es leer a la gente un poco cómo es y qué tipo de refuerzo le va a ir mejor. Hay gente que con que Ujú, le des una palmadita en medio de la oficina y diciéndole, oye, qué bien estás currando, sigue así, le sobra y le mantiene motivado. Y hay otras personas que necesitan otras cosas. Hay gente total. que es más introvertida o privada y esas cosas le incomodan y lo que necesita es
que cuando tengas una reunión individual se lo digas en ese momento de confianza. Y Ujú. eso, si no tienes estas habilidades sociales mínimas, no lo vas a poder hacer bien. Y Total. no vas a entender, lo peor es que no vas a entender por qué no lo haces bien. Que eso es lo peor de todo, el no saber por qué no te salen las cosas si crees que lo estás haciendo de la mejor manera. Y eso es frustrante, además. Nada, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es un tema muy interesante. El hecho del habla, todo el tema de del social y las habilidades sociales es súper interesante. Pero bueno, cerrándolo así un poco y yéndonos otra vez al tema grueso, al FP. Tú estás en desarrollo de aplicaciones web y esto, de hecho, yo antes lo había leído por el chat, creo, y es algo que también te quería preguntar. Porque creo que hay como que una posibilidad de hacerlos tanto desarrollo de aplicaciones web como desarrollo de aplicaciones multiplataforma como en unos 3 años o algo Sí. así, que es porque convalidan varias asignaturas. ¿Tú qué tan Ujú. importante ves el hecho de hacer los dos o dirías de que es más haz uno porque no tienen mucho que ver o lo que sea? A ver, depende de cuál sea tu objetivo. O sea, si tu objetivo es trabajar en un aspecto concreto del desarrollo, si es, por ejemplo, haciendo aplicaciones web o aplicaciones móviles, pues Ujú. métete en uno o en otro. Y céntrate en eso y luego además aprende por tu cuenta más sobre eso, ya sea otros lenguajes o extensiones del lenguaje, librerías, lo que sea. Si en cambio Ujú. lo que quieres es tener un gran perfil profesional y ir saltando, ir aprendiendo de varios tipos para al final tener mucho conocimiento de todas las áreas que envuelven al desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles, websites, lo que sea, entonces te diría haz la doble. La Ujú. dual que se puede hacer o la consecutiva, que es haces uno, te convalidas y luego haces el otro. Que ¿Y tienes cuál las es? dos O sea, maneras. ¿y la dual qué sería? La dual lo que hacen es te crean un horario en el cual no repites asignaturas y en primer curso estás haciendo primer curso de ambos módulos, Ah, vale, alternando las asignaturas. Lo que te hacen es alternar turno de mañana y tarde. vale, Entonces, durante el dual, lo que tienes es asignaturas durante el día y durante la tarde, que son tanto las comunes a los dos módulos como las específicas de ambos. Entonces, a lo mejor por la mañana, los martes, tienes la específica de desarrollo de aplicaciones web y en el otro de multimedia, las que no vale, sean vale. comunes. Interesante, Eso es el dual. interesante. Y que se hace en 3 años, ¿no? O sea, es un añito más. Pues creo que sí, creo que es en 3 años o puede que en dos, porque si realmente si lo comprimes mucho y te metes mucha caña se podría, pero no sé qué tan viable es o si En FP dos o años, FP cuidado, ¿eh? directamente esta. Sí, 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 yo no, no me mojo, no me mojo, pero en cualquier caso ambas opciones está bien. El dual es para lanzarte con todo, centrarte en tus estudios y tus proyectos. O sea, el de concatenarlo, de hacer primero uno, convalidarte Ujú. y luego sacarte lo que te falta del otro y tener los dos, sería a lo mejor para más combinable, porque Ujú. realmente puedes combinar un trabajo a tiempo parcial con el estudio de un ciclo medio como es el de estos, si solamente haces uno. Ujú. Es meterte caña, pero se puede. Vale, interesante. Y luego hay una pregunta, que esta también te la quería hacer yo a ti, porque esto es algo que me preguntan mucho por las redes sociales, por Instagram. Y me lo preguntan Sí. por MD, tío. Es algo que se repite muchísimo. Y es el gente que está empezando en el sector, ya sea a estudiar o lo que sea, y que hay mucha gente que de hecho incluso estudia el ciclo superior, ya sea de Dan o DAO, y no se sienten preparados para buscar trabajo. Y entonces es cuando me preguntan que cuándo están listos para buscar trabajo. ¿Cuándo está listo alguien para buscar trabajo en este sector? ¿Tú cuándo dirías que alguien está Vale. listo? Cuando tengas el valor. O sea, porque realmente a nivel de competencias, habilidades, conocimientos, se supone que estás listo. Y de hecho si han hecho cualquiera de los ciclos, han tenido prácticas. Y en las prácticas, aunque Hmm. seguramente no le han puesto a hacer el trabajo que le dijeron, siempre pasan estas cosas, es normal no sentirse preparado. Yo no me sentía preparado en mi primer trabajo. Yo no me he sentido preparado la primera semana en la que entré en este trabajo, pero es normal. O sea, es un sentimiento que no puedes evitar. Luego, además, está el tema del síndrome del impostor, que yo Tal qué sé, pues cual, le pasa. justo. A día de hoy lo está sufriendo mucho un amigo mío cercano, el cual es ingeniero electrónico industrial, que se ha sacado un máster de electrónica de potencia, de hecho, por Oviedo, creo que fue, Ujú. Pues mira. hace unos años, que es uno de los mejores valorados de Europa en este concreto. O sea, el tío no puede estar mejor preparado para trabajar de lo suyo. Y a día de hoy, que ya lleva 2 años trabajando, se sigue sintiendo que le pagan más de lo que deberían porque no se siente preparado, porque a veces le entra el pánico. Es una cosa que no te vas a quitar de encima hasta que no digas, es normal.
hasta que no asumas que vas a tener inseguridades sobre tus capacidades. Siempre, de vez en cuando, vas a tener bajones o un día te vas a sentir inútil porque descubrirás que, yo qué sé, pues a mí me pasó con el lenguaje de programación. Yo en el que más he trabajado ha sido los 4 de web, que son, bueno, contando, si me permites contar PHP como un lenguaje. Pensaba que ibas a decir Y HTML, tío. bueno, HTML en realidad es un etiquetado, o sea, no es un lenguaje, no HTML programación y es un tal. lenguaje de programación, Joaquín. ¿De verdad le dices a tus alumnos que HTML no es un lenguaje de programación? A ver, yo les digo que es un lenguaje de marca, de que marca el camino a tu casa. Ya está. En fin. Qué bueno, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Es el chiste, recurro a él en clase de vez en cuando. Que El, marca el camino a tu casa. Qué hijo de puta, tío. ¿Cómo estaba diciendo? Me he perdido un poco. Sí, yo al final lo que más toco son lenguajes más primitivos, digamos, más clásicos, que tienen una sintaxis más asumible, que son muy visuales. O sea, tú cuando ves el código, las cosas tienen mucho sentido. Yo hoy en día, cuando veo JavaScript, yo lo veo y tengo que hacer un gran esfuerzo para fijarme qué es cada cosa, cómo lo han preparado, cómo está funcionando el código y me tiro su tiempo. En cambio, me pones algo más tradicional, como es un programa en C++ o incluso en C, y en 5 minutos, pues si tiene algún bug lo veo, si veo la estructura entiendo el concepto con el cual has querido que funcione todo. Entonces, Pero también porque yo tú me igual siento a veces JavaScript no le has o sea, tú en JavaScript has programado alguna vez. contadas, yo contadas. Y Contadas, si he sí. programado, ha sido coger un código ya trabajado y hecho y cambiarle cosas para añadir, pero nunca he programado desde blanco en Buah, es que yo JavaScript. JavaScript lo veo súper sencillo, ¿eh? Pero bueno, es que también es porque yo JavaScript es literalmente lo que programo, o sea, es que es mi main. Claro. Pero luego, claro, o sea, es que por otra parte veo C Sharp o veo C y madre mía, o sea, ahí me cago, ¿sabes? Pues a mí me pasa completamente al revés. Yo te pido, por favor, que si me pases algo que sea en C o en C++ o en C Sharp, que eso lo veo enseguida. Ujú, Yo qué sé, por ejemplo, tuve que impartir también de urgencia una asignatura de programación básica, que es de ujú. primero de ciclo medio, que es introducción a los lenguajes de programación. Es decir, cosas súper básicas. Desde leer bits, cifrar cadenas de texto, hacer cosas así con C y con C++, pues mira, está bien entretenido, pues puedes aprender muchas cosas, pero lo que tienes que aprender no es a escribir código, lo que tienes que aprender es a entender cómo funciona, cuál es Total, la lo que estructura. hablábamos antes. Ujú, Exacto. Y yo con esto totalmente. se lo hice, les hice intentar acabar el curso de esta manera y lo agradecieron mucho porque habían trabajado un montón, pero yo les decía, vale, hacedme una calculadora, que es una cosa súper básica. Es que os doy media hora, no debería daros ni una hora, os doy media hora para hacerme una calculadora en C++. Tendríais que Ujú. tardar nada y quiero que tenga hasta raíces cuadradas de funciones. Cuidado, Y ¿eh? me decían, no lo he hecho, no lo he hecho nunca, ¿cómo se hace esto? Claro, y me veo que un proyecto que habían hecho antes era la programación básica de una estación meteorológica básica, que Ujú, registre lluvias, que registre vientos cada X tiempo, y saberlo saben hacer todo esto, pero lo que no tienen es la comprensión sobre la estructura, la sintaxis, para poder programar algo, un total, concepto nuevo. No total. lo visualizan, no esquematizan en su cabeza. Entonces, metí eso de principio. Vale, ¿cómo se esquematiza un proyecto? ¿Cómo secuencias cada parte para empezar con el código? ¿Qué tipo de estructura quieres en el código? Porque según el proceso puedes hacer que sean iteraciones o un switch y ya está. Pero tú qué quieres, que cada vez que te dé un resultado le vuelva a preguntar al usuario qué cálculo quieres hacer o simplemente te haga el cálculo y se corte. Pues ahí tú tendrás que elegir en función de la estructura cómo quieras hacerlo. Pero eso es Total. comprensión. Sin saber programar prácticamente, ya sabes hacer esto, tienes mucho más avanzado que el que sabe escribir mucho y preguntarle a ChatGPT que el que no. Oye, esa es otra pregunta. ¿ChatGPT qué? O sea, ¿lo utilizan mucho tus alumnos? Mogollón. Incluso, pero mal, Mogollón. pero lo utilizan mucho. O Claro, es que sea, ese es el y de tema, o hecho, sea, ese es el tema. Lo utilizan rollo para que le pasan los ejercicios que les mandas o lo que sea y... O es más para preguntarle dudas, tal, oye, este código qué es lo que hace, que cómo va. hay dos momentos muy diferentes en el mismo alumno. Cuando está en clase, que yo puedo monitorizar su pantalla, lo usa para consultas, para revisar código cuando no encuentra el error. Me dice, me da un error en tal línea y yo no veo ningún error. Pues copia, pega el código a ChatGPT y pregúntale, ¿qué errores hay aquí?
me da un error en esta línea, ¿cuál es este error y cómo lo arreglo? Eso es un Ujú. uso maravilloso de ChatGPT, Sí, súper sí, sí, sí. didáctico, autónomo, súper guay. Y Te luego da una está cuando explicación, tienen la entiendes, proyectos, está guay. pero luego cuando tienes, y yo de hecho también utilizo una que es No la conozco. Perplexity. Es sobre todo para móvil, que está muy bien porque además te da las referencias, te dice de dónde ha sacado las fuentes, de dónde ha sacado toda esta información. Qué guay. Entonces puedes acudir a las fuentes. Está muy bien, pero luego está el caso de cuando les mandan tareas y las tienen que hacer en casa y pues el profesor es uno de estos que hemos estado hablando que viene, da su clase y se va. Pues claro, ¿él qué hace? Yo no entiendo qué debo hacer ni cómo empezar, pues le pregunto a ChatGPT lo mismo, copio y pego el código y empiezo a editarlo para que me funcione tal y como yo quiero. Bueno, no es mal uso, en vez de no hacer el ejercicio, mejor eso, pero realmente no estás aprendiendo, no estás haciendo una práctica que sirva significativamente a aprender algo, sino que estás Ujú. solventando un problema. Nada, Pero es totalmente. pan para hoy y hambre para mañana, porque en el próximo Literal. ejercicio, que será más complicado, a lo mejor ChatGPT te da un código erróneo y no te funciona, o tienes que decirle algo especial que no sabes a ChatGPT para que te lo ponga. Porque, por O ejemplo, el tema de mismamente los para lo includes. mismo. Es que te puede volver a aparecer el mismo problema en un futuro que tú, como simplemente lo que has hecho ha sido preguntarlo, copiarlo, pegarlo. Ya está, o sea, no te vas a acordar, no vas a saber. Es que es una tontería realmente hacerlo así. Hoy, de hecho, he visto un reel que me ha encantado y creo que incluso te lo he compartido, que es ¿No lo el día a viste? día de un programador. Y es esto, es trabajo, me hago mi super código, me lo preparo todo, tengo todas mis librerías, todos mis documentos listos, paso los tests y me da error en los tests. Digo, mierda, ¿qué ha pasado aquí? Pues antes de estar 5 horas sin cobrarlas, además porque ya se ha acabado tu jornada, buscando esos errores, coges, copias y pegas trozo a trozo el código y le dices, ¿aquí hay algún error? No, sí, vale, siguiente. Y vas revisando y encuentras, vale, está aquí, lo cambio, paso los test, todo correcto. He tardado media hora en vez de 5, en vez de 5. Eso es un buen uso, porque es un uso responsable, es un uso productivo, es un uso consciente, sobre todo consciente, sabes lo que estás poniendo y sabes lo que te está devolviendo. Ves la Ujú. diferencia y sabes dónde está el error. Total. Y si además le preguntas a ChatGPT, que eso ya es la repanocha, que es brutal con ChatGPT, es decirle, ¿y este error que he tenido, por qué crees que es? Y te da opciones, te dice, puedes haber confundido el tipo de valor de la variable, puedes haber confundido la sintaxis de este lenguaje con esta otra, puedes haber confundido, puedes haberte olvidado un include, puedes haberte... Y te da tantas opciones, y además relacionadas con el error que has tenido, que tú eso te lo apuntas y es que no lo vuelves a repetir. Y eso es un Total. gran aprendizaje. Sí, es que yo ya te Yo digo, o estoy sea, muy yo a, lo muy a veo favor de súper top. ChatGPT. ¿Cómo, cómo? Estoy muy a favor del uso de ChatGPT en educación. Un uso correcto. Totalmente, es que yo lo veo súper top, tío. O sea, mismamente para mí ahora mismo, que ya te digo, llevo una semana en esta empresa, a mí me está ayudando un montonazo a entender muchísimas partes del código que utilizan o cosas así, ¿sabes? O cosas que yo nunca había utilizado, tío, y no tienes un profesor al final, pues yo qué sé, le estás Claro. preguntando. A ver, tienes siempre que contrastar, porque sí que es cierto que muchas veces se viene arriba y te puede decir cosas que no son reales, pero las contrastas, lo que sea. Pero es eso, yo creo que es que te da vida, tío. Te está ahorrando muchísimo tiempo y te está enseñando muchísimas Comidas de cosas. cabeza. Te ahorras muchas Ujú. calentadas de cabeza. También en relación a lo que hablábamos antes de el miedo al salto al mercado laboral, ChatGPT puede ser un apoyo de seguridad. Es decir, yo contando con que tengo ChatGPT para echarme un cable si me veo muy, 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 muy jodido en mi Sí, primer tío. trabajo, apóyate en eso. Di, ostras, pues mira, me han pedido que haga QA de estos archivos y compruebe que no tiene bugs. Pues lo primero que hago es, le echo yo un vistazo, marco algunos, le pregunto a ChatGPT, ¿estos son errores? Sí, no, ¿por qué? Y vas, y vas afianzando y te das cuenta de que tienes a un compañero virtual ahí, increíble, como Ujú. seguro, para saber qué mínimo cumples. Entonces, también hay que tener autoconfianza en uno mismo. Hay que creer en que yo soy capaz de hacerlo. Eso cambia mucho. Pero es verdad que hay gente que necesita un pequeño empujoncito, un pequeño apoyo y el romper mano. Muchas veces es simplemente el hecho de lanzarte a hacer entrevistas y que te den Total. una pequeña oportunidad. Además, que si al final no cumples las expectativas, lo que sea, y dicen, oye, mira, esperábamos más de ti, aunque no has hecho un mal trabajo y al final vamos a prescindir de ti. No es el fin del mundo. No pasa nada. Las empresas van a seguir contratando gente. Total. ¿Vale? Y Una además primera experiencia.
ahora tienes más experiencia, has aprendido, estoy seguro de que la siguiente empresa se va a fijar más fácilmente que la anterior en ti. Estoy seguro. Son todo ventajas. Lanzarse a la piscina en ese sentido, una vez saltas, son todo ventajas. Mm, Además que empiezas, cuando cobras por primera vez bien, cuando empiezas a cobrar bien, dices, tío, qué gustazo. O sea, estoy en mi casa, en la oficina, con mi pantalla, que esa es la última, mi padre, que es un fricazo, como puedes suponer, mi padre el otro día como súper contento enseñándome, mira mi pantalla que me he pillado. Le da un botoncito y la pantalla hace así, se pone en vertical, se pone el código ahí, pum, 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 y yo, mira esto que es. O sea, pues imagínate hacer eso y que luego además claro, llega a fin de mes y llega tu sueldo y te compras pues lo que te apetezca para ser feliz. Te haces un viaje cuando puedas, lo que sea. Es que eso es lo que llena. Y el miedo a total. no conseguirlo es lo que creo realmente da el palo al salto del mercado laboral. No tanto el ser hábil o no, o estar capacitado o no, porque esa sensación nunca la vas a tener. Incluso los grandes profesionales, cuando hacen un cambio grande hacia arriba, aunque tengan 10 años trabajados, todo el mundo se pone nervioso. Todo el mundo le entra el síndrome del impostor un poquito. Es tener un poco Totalmente. de fe en uno mismo. Y no tener miedo al error. Equivocarse es humano. Totalmente de acuerdo, tío. O sea, es que has decidido hablar el idioma de los factores, tío. Ajá. Soy profesor. Pues nada, ya llegando al final de la entrevista, yo para ti te tengo una última pregunta que es Vale. interesante. Y luego, si quieres, podemos contestar algunas del chat que ha hecho la gente por ahí. Si queréis, podéis poner por ahora algunas Me más parece y genial. veremos así cuáles contestar, ¿vale? Así que yo procedo a hacerte mi última pregunta y ya luego escogemos alguna del chat. Vale, mi pregunta es, alguien que se quiera introducir ahora mismo en este sector, alguien que quiera que digas tú, vale, quiero ser programador, ¿qué le recomiendas? ¿Meterse directamente en un bootcamp, hacer el ciclo superior o meterse en universidad? A ver, especificando un poco, te diría, si lo que quieres es empezar lo antes posible a trabajar como programador, es si tienes las bases suficientes, rollo, pues has tonteado un poco, has mirado por tu propia cuenta, has intentado hacer algunos ejercicios gratuitos de Google para aprender Python, algún lenguaje, lánzate al bootcamp. En el bootcamp vas a desarrollar habilidad en relación con el entorno, vas a conocer herramientas las cuales vas a utilizar en el trabajo, no van a ser nuevas, entonces vas a tener ya algo de soltura y vas a empezar lo antes posible. Si en cambio lo que quieres es empezar muy fuerte, asentarte desde el principio y tener la máxima proyección de crecimiento posible, te diría que combines una formación profesional con un bootcamp. Primero haces una formación profesional y coges conocimientos muy técnicos, porque eso es la gran diferencia entre un bootcamp máster no Hmm, oficial privado total. y, y una formación reglada completa de un año, 2 años. Es que vas a dar mucha cosa muy técnica. Vas a dar teoría, vas a dar cosas incluso que no se utilizan a día de hoy, pero que comprender esto te ayudará a comprender lo que se utiliza a día de hoy. Total. Entonces vas a tener una base mucho más sólida para poder construir más alto. Ujú, En cambio, si lo que quieres es empezar a trabajar ya y con la base suficiente para empezar a escalar y a ver hacia dónde tira eso, te diría, sácate algún cursillo, practica un poco, rompe mano y lánzate a un bootcamp que tenga un buen nivel del área que tú quieras. Pero ujú, en función. Yo, por ejemplo, preferiría, si por ejemplo pon que tenemos, no sé, una situación típica, acabas el bachillerato, no te convence ninguna carrera, te tomas un año sabático de trabajar parcialmente y dices, oye, me quiero meter al mundo del EdTech, que no te piden, no hay titulitis, por así decirla, no te piden tener 5 másteres, sino trabajar bien y creo que puedo hacerlo. Pues yo soy ese chaval y de verdad lo que quiero es ponerme a trabajar cuanto antes en programación. Yo me saco los cursos gratuitos que hay de Google, de LinkedIn, de, yo qué sé, ujú, hasta PHP en su propia página tiene actividades y tienes todas las sintaxis ahí. O sea, lo puedes hacer en un montón de sitios. Y total. lánzate a un bootcamp. Total. Y entonces te pondrás a trabajar. Y si además tienes un poco de soltura social, es un pelín extrovertido, crees que le puedes echar un poco de cara a la hora de presentar, yo qué sé, tu proyecto, tu portfolio en una entrevista, lánzate. Lánzate que además corre la mecha para que puedas subirte a la ola. Si quieres hacerte un sitio y te da igual si se revienta la burbuja o no y quieres ser un gran profesional, haz todo. Haz el ciclo, haz el bootcamp y si además te flipa aprender sobre el tema, te metes en la carrera de ingeniería informática o la que quieras.
todo eso obviamente te va a dar una base increíblemente sólida para teniendo eso, llegar a donde tú quieres, en ciberseguridad, en desarrollo web, lo que tú consideres que te interesa más, el campo específico que sea. Sí, es que el tema es ese también, que no son incompatibles, ¿sabes? O sea, no es como si solamente tengas que escoger uno realmente. Incluso el ciclo superior, la No, continuación puede ser perfectamente la universidad, o sea, literal. Si no has hecho sí. bachiller y Yo he has tenido hecho ciclo varios. superior, ¿tú tienes? Yo he tenido varios alumnos que Ujú, hice este curso y acabaron y varios de ellos, los que tenían normalmente más motivación, mejores trabajos, más aptitud, o sea, los que eran los más top de la clase ujú. por un conjunto tanto de esfuerzo como de capacidad y de buena maña, es gente que ha dicho, mira, he hecho unas prácticas increíbles, he podido desarrollar mi proyecto en prácticas, me he sacado con súper buenas notas el ciclo superior de tal, me voy a lanzar a la universidad. Total. Y se han ido a la universidad. Y uno de ellos, que de hecho le hago mención, John, este tío es una máquina. O sea, yo le he visto programar en directo en una página en blanco y he flipado. O sea, literal, la típica escena de Matrix, literal. O sea, un tío que tiene una cabeza súper bien amueblada y el tío ve el código antes de empezar a escribirlo prácticamente. Pues ese tío se ha ido con matrícula de honor y ha entrado becado a la universidad, a la carrera de informática, Hostia, de qué ingeniería guay. informática. O sea, obviamente no es el camino tradicional, pero es el mejor camino, porque la FP lo que te va a dar, la formación profesional te va a dar mano, te va a enseñar cómo se trabaja en esta área. Ujú, La total, universidad lo que te va a dar es un conocimiento teórico increíble, total. O sea, combinado con... yo creo que la universidad, o sea, porque es que hay gente que la hatea muchísimo, la verdad. O sea, que dicen 4 años, literalmente 4 años perdidos. Yo creo que no son 4 años perdidos. Sí que es cierto que probablemente de un bootcamp o de una FP vayas a salir con unos conocimientos en cuanto a programación, en cuanto a programar, más grandes que en la universidad, probablemente. Pero la universidad te va a dar unas bases en tantas cosas, tío, que las vas a agradecer muchísimo a la hora de, Vas sobre a todo, entenderlo escalar, todo. Sí, es que lo vas a entender literalmente. todo. Vas a entender cómo funciona desde el montaje hasta el proceso de trabajo de un servidor, de un PC, de un portátil. O sea, vas Ujú, a poder meterte en cualquier parte del sector tal viniendo de cual. ahí. Si eres un, además, si además tienes maña, me refiero, hay gente, lo que hemos dicho antes, que son muy buenos estudiantes, son Hay buenos de todo. haciendo exámenes. Eso es como, es que además mi madre es profesora también. O sea, yo vengo de una casa ¿Ah, donde todo el sí? mundo es Qué guay. docente o sabe algo de esto. Entonces, mi madre le ocurre mucho. Cuando envía a los alumnos de la universidad a prácticas, los Ujú. que más se le quejan son los que tienen mejores notas. Los Porque hay gente mejores, que sí. sabe hacer muy bien los exámenes, pero no sabe trabajar. No sabe Claro. trabajar de esto. Y la gente que no sabe trabajar y es de notas mediocres es gente que sabe que hay que hacer un esfuerzo. Entonces le mete horas. Y al meterle horas, trabaja mejor. Y al final, Ujú. las prácticas, los que se quedan con un contrato laboral, no son los que tienen la mejor nota. Son los que tenían notas No, mediocres, como evidentemente. hablábamos. O sea, al final a la empresa les va a dar igual tus notas. O sea, les va a importar lo que estés haciendo allí. Si estás currando bien y tenías una media de 5, me da igual. Quédate, tío, porque me estás sacando el curro Claro. adelante, trabajas bien y te estás esforzando, que es lo que queremos. O sea, no hay más, tío. O sea, estoy totalmente de Es acuerdo. que es eso, es 90% actitud, 10% conocimientos. Total. Totalmente. Pues si te parece, aquí ya están preguntando, aquí está preguntando Vale. Genesis Dortaz. ¿Crees que es recomendable cuando eres junior entrar en una empresa de 100% teletrabajo? Donde no hay ese factor de tener un compañero mano a mano al que puedas consultar y pedir ayuda. Mm. Es interesante eso. Es interesante, la verdad es que sí. Yo preferiría no, yo preferiría el híbrido o ir a la oficina al Yo menos igual. durante el primer año o primeros 6 meses. Por lo que ha Ujú, dicho de tener un compañero con experiencia. tal cual. Aunque podría haber una excepción. Podría ocurrir que si te asignan, por ejemplo, a una persona de referencia, rollo, esta persona es tu responsable, cualquier duda, cualquier dificultad, cualquier cosa, comunícate con ella. Y si es en remoto y puedes, oye, te llamo, que tengo un par de dudas, te llamo, comparto pantalla, lo vemos, puede funcionar y puede no ser nada incómodo. Sí, Pero si pero no te no aseguran es. eso, No tiene el mismo feedback, tío. No tienes el mismo ya. feedback. Porque yo mismamente, o sea, tengo un senior en mi empresa, al que es al quien le estoy preguntando las cosas y demás, que si lo tuviese mano a mano, pues evidentemente es un, oye, me vienes a ayudar, tal, te pregunto esto, lo que sea. Y es todo mucho más rápido, pero claro, o sea, de esta manera le tengo que hablar por Slack, tengo que esperar a que me conteste, que igual puede ser en 10 Ya. minutos o como en una hora, ¿sabes? Y es como tiempo Bueno, parado, claro. tiempo que no puedes continuar, tío. Es... Sí, Yo creo que ya te digo, o sea, al sí. principio presencial Es híbrido, más yo creo que es lo funcional. mejor. Mm, Sí.
tener momentos de oficina donde tengas a alguien cerquita para comentar, preguntarle, resolver dudas más eficientemente. Yo creo que es mucho Total. más útil para uno mismo totalmente. Hostia, hola, en mi caso hice un curso de PHP de 3 meses presencial. Tengo 18 años de experiencia en el mundo IT, TI. Empecé como freelance Vale, y hoy doy trabajo a 3 ingenieros informáticos. Hostia, eso está de puta madre. Joder, pues sí. solamente con un curso de PHP 3 meses presencial, sí, bueno, pero a ver, imagino que también pues habrás estudiado, evidentemente, por tu cuenta, si en el curso habrás cogido experiencia, que al final ya tienes 18 años de experiencia. Una locura. Claro. Si tiene, vamos, me 18 años, cuadriplican ¿eh? fácil. ¿Has dado clase a semipresencial? Preguntan por ahí. ¿Qué es No, pero eso? porque en el centro donde estoy no hay semipresencial. Semipresencial, hay ciclos formativos que ofrecen semipresencial porque combinan clases grabadas con clases presenciales. Ah, ya, no sabía. No sabía ni que existía, la verdad. Interesante. Existen algunos centros para gente que quiere trabajar, para gente y así, pues parte del horario se lo ajustan ellos. Pero Qué no, no he guay. dado. No he dado, la verdad. Tampoco me interesa mucho. Esta es interesante, que de hecho te la iba a hacer yo y se me había olvidado. A ver, Lenguaje favorito. Bueno, yo no te iba a hacer esta exactamente, pero bueno, esta te la hace él y luego yo te hago una. ¿Lenguaje uf, favorito? lenguaje favorito actualmente, a día de hoy. Ujú. Diría Python. Python. Muy de Sí, bases de Python. datos, ¿eh? Muy de bases de datos, sí. Sí, pero porque estoy muy interesado en las bases de datos no SQL, por el tema del machine learning. El proceso de creación de una IA es, de verdad, es precioso. Informáticamente es muy bonito el crecimiento que tiene. Es como un bebé, una base de datos bebé que se convierte en adulto y es capaz de pensar por sí mismo. Es muy chulo, la ¿Es verdad. muy Y ahora mismo complicado crear Python. una IA? O sea, es que no me lo he planteado en ningún momento, la verdad. O sea, es muy complejo. A ver, sí. En resumen, sí. La respuesta corta es sí, es muy complejo. La respuesta no tan larga es que es menos complejo de lo que puede aparentar. Es Ujú. decir, yo qué sé, yo no, como no es mi perspectiva, yo no me puedo poner en la piel de alguien que no entiende nada de esto y ver una IA y decir, ¡buah! Imposible, o sea, ¿qué es este monstruo? Pero viviendo y habiendo aprendido bastante de tema de bases de datos, de cómo funciona una red neuronal y luego con Python, aprendiendo un poquito con Python, es muy chulo y no es tan complejo realmente. O sea, al final tú lo que haces es darle a una base de datos no SQL, es decir, que entiende imágenes, audios, sonidos, o sea, que no solamente son ceros y unos, por Ujú. así decirlo, le empiezas a dar información en masa y le ayudas etiquetando, diciéndole lo que es cada cosa. Pues mira, ahora te voy a dar un banco de 10.000 fotos de perritos. Y esto es Ujú. un perrito de tal raza, esto es un perrito salchicha, esto es un perrito tal. Entonces llega un punto en el que la base de datos sabe identificar lo que es un perro, en general, entiende el concepto de perro. Y entonces pasas a una fase de etiquetado automático, digamos, en el cual tú simplemente le envías información y como ya Ujú. tienes suficiente para detectar estos puntos comunes, ya no hace falta que le digas lo que es, ya lo categoriza ella sola. Y entonces es cuando se convierte en una machine learning. Una machine learning básicamente es una base de datos que tú le puedes dar teras y teras de información y esta sola automática la clasifica. La gestiona toda. El siguiente paso, claro, el siguiente paso es el deep learning, que es cuando esta base es tan grande que ya puedes incluso pedirle que haga cosas. Por ejemplo, un ejemplo que yo utilizo mucho para explicarlo a veces es Dalí, el creador de imágenes. Ujú. Dalí lo que hace es que conceptualmente sabe lo que son las cosas y entonces tú le puedes pedir, pues, un pájaro azul encima de una rama verde. Sabe lo que es conceptualmente un pájaro, el color rojo, o sea, el color azul, el color verde, lo que es una rama. Entonces, lo que hace es mezclar estos conceptos y no busca Ujú. una imagen donde tenga estos conceptos, sino que crea la imagen a partir de muchas, Correcto. crea una imagen que cumpla con esto. Eso sería Correcto. un deep learning, realmente. O sea, un Dalí es una IA porque tiene la capacidad de entender el texto. Pero si tú le pudieras dar esas órdenes ya prehechas y tú le das, es una deep learning realmente. O sea, la red Sí, sí. neuronal es el canal entre el trabajo que hace la base de datos con toda la información y crea algo y el usuario que quiere hacer esta petición. La red neuronal lo que hace es entender este mensaje, descifrarlo y poder procesarlo y convertirlo en órdenes. Eso es lo que hace la red neuronal. Es un mapa lógico de órdenes, por así decirlo. Entonces, Qué con guay. esto, tú comunicas al usuario y le dices,
pídele cosas. ChatGPT, pídele cosas. La red neuronal, además, se retroalimenta. Porque cuando no entiende algo, por la pregunta que le has hecho, te pregunta a ti, ¿te refieres a esto o a esto o a esto? Entonces, tú le explicas por qué te refieres a esto y esa pregunta ya no la volverá a hacer. A la siguiente usuario que le haga esa pregunta no precisa, no necesitará preguntarle a cuál se refieres porque Claro. ya lo ha hecho alguien antes. Entonces, la red neuronal se extiende, crece y llega a un punto en el que prácticamente puedes mantener la conversación con la IA. Que es como aprende ChatGPT, ¿no? O sea, GPT aprende porque la usamos. Es Claro. lo bonito y lo chulo que tiene esta manera de entender las IAs, porque es además una versión de las IAs. Ujú. Las IAs pueden tener dos vertientes. La que no tenemos es la que se parece más al cerebro humano, que es la inductiva, que es de un concepto ampliar. La que hace ChatGPT y la hacen todas las IAs ahora es deductiva, que es de varias cosas que yo le digo llegar a la acción A que una. quiero que realice. Oye, qué interesante. En verdad es que hasta te podría traer literalmente solamente para hablar de IA, ¿eh? Qué guay, tío. No, Es un está tema bien. muy chulo, pero es que esto es lo que explicaba también cuando trabajaba para Núcleo, la gente que estaba Ujú. interesada en hacer el máster Claro, data, en Big data Data. Science. O en Data Science. Exacto. Está Data bien. Science, porque es más la gestión de todo esto. Sí. Ujú. Qué guay. De hecho, para la semana que viene. Bueno, la semana pasada, no, la anterior vino un chico que trabajaba en desarrollo cuántico y que estaba, de hecho, con el primer ordenador cuántico hecho aquí en España, que es en Qué Kilimanjaro, guapo. es en Barcelona, de hecho. Y para la Mm. semana que viene un arquitecto de datos, Data Science, también un puto crack, además creador de Guay. contenido. Y está guay, está guay. Es un tío muy, 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 muy guay. Es muy rollo tú, me mola. Me mola traer la gente así que ese rollo como el vuestro, tío, porque está genial. Pues Bueno, nada, yo creo que al final, por lo que he visto dime. también, en el mundo del techie, en el mundo así de programación, desarrollo web, big data y tal, empiezan a desaparecer un poco a poco los dinosaurios de antes y empezamos a Sí, surgir gente como nosotros, mucho, ¿eh? sí, Porque tío. A ver, claro. yo llegué al centro pensando, buah, mi rollo, los tatuajes, mis latas, mi todo esto. A lo mejor desentona un poco, pero llegué y la coordinadora de TIC, de todos los módulos de tal, iba más tatuada que yo, con un rollo incluso más Eso extravagante es, que el mío. Eso es algo que también te quería preguntar y se me olvidó también. El rollo de los tatuajes, tío, porque flipé cuando te vi por primera vez en Instagram, que te seguí no sé si ayer o antes de ayer, chaval. Yo cuando te vi dije, esto no puede ser. O sea, ¿qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Un poco fanático de la tinta, de verdad. No, no, o sea, me parece perfecto, o sea, me flipan los tatuajes, pero sí que es cierto que en todo el mundo así como que es muy profesional y sobre todo el de enseñar a otra gente y tal, es como que están mal vistos, o estaban mal vistos, por lo menos, ¿sabes? Los Estaba. cajeros, todo el rollo, ¿te pusieron alguna pega o algo? Bueno, Sí. ya me estás diciendo que mismamente tu En superior este caso no... no. Nada. La persona que estaba a mi cargo y llevaba más años ahí y se conocía a todo el mundo, iba más tatuada que yo incluso. Y luego, de hecho, he notado mucha aceptación social. También hay que decir que Qué guay. Barcelona es muy alternativa y en esas cosas, en Ujú. casi todos los sectores profesionales, he visto gente tatuada con rollos muy alternativos y muy extravagantes. Y mola mucho ver que haya una aceptación de la diversidad, digamos, estética en este sentido. Sí que es verdad que en educación y en situaciones de pues trabajo con atención al cliente y cosas así, siempre ha estado un poco mal visto o te han puesto algún tipo de pega, rollo, te piden que te pongas manga larga, que te los tapes, que te quites los piercings o cosas así. Es verdad que esto está cambiando y en el mundo de la educación yo creo que ya ha cambiado bastante, porque a día de hoy, a menos que te vayas a concertadas y privadas, donde la mayoría de la educación, digamos, primaria, secundaria, obligatoria y todo esto, pues las cosas como son, la mayoría de la concertada y la privada son religiosos. Sí, Con ellos, la religión y los tatuajes nunca se llevarán bien, en general. total. O sea, es que aunque vayas todo tatuado de temática cristiana, Bueno, yo qué seas sé, creyente, en un futuro tal vez, ¿sabes? O sea, yo quiero, seguramente yo quiero lleve pensar más que sí, tiempo. porque sí que conozco gente creyente que los acepta y les encanta incluso verlo en la gente y que le parece maravilloso y que eso no te impide conectar con Dios ni nada. Y a mí esa aceptación es lo que me parece súper guay. Ujú. Pero lo que veo, sobre todo en el mundo techie, no solamente que se acepte, es que se está expandiendo increíble. O Total. sea, Nada, eso está genial. pero increíble. Tengo un compañero de trabajo que lo saludo por si lo pudiera llegar a ver esto, que también es muy, muy friki, que me encanta. Y mi curiosidad con él es qué camiseta friki traerá hoy. Porque él es súper fan de las camisetas frikis.
y trae de Me cada una encanta. que de verdad me encanta. Y eso, rompen. Hay pocos profesores, al menos en el centro donde estoy yo, que sean tan prototípicos, digamos, en este sentido. Es verdad que Ujú. no hay tantos tatuados, pero en rollo alternativo o que son ellos mismos y se aceptan y no pretenden dar una apariencia de ser señor profesor, tal. O sea, falta que llevemos maletín, pues claro que no. Hombre, Total. si yo No, hay no, veces no. que entro, yo entro y probablemente me confunden muchos con un alumno. Tío, es que todo lo contrario. Yo prefiero muchísimo más tener un profesor que se parece a mí como estudiante que al mítico tío que te va de traje, de camisa o lo que sea, con un maletín que te lleva ahí el portátil. Un puto polla vieja, literalmente. O sea, es que no, no hay más. Claro, claro. Em, Y que crea un ambiente más relajado. Crea un ambiente más total, relajado. totalmente. Mm. Totalmente de acuerdo. Pues Joaquín, tío, yo he estado súper a gusto, la verdad. Esta charla me ha Yo parecido también. flipante. Me ha molado muchísimo. Te expresas súper genial. Además, se nota que eres profesor. Al final te dedicas a esto. Explicas todos Gracias. los conceptos que has explicado. Lo has explicado todo increíble. Creo que se ha entendido todo a la primera y perfectamente. Y me lo he Espero que sí. pasado súper, súper bien y he aprendido muchas cosas. Ha estado genial, la verdad. Me ha flipado sobre todo el punto de vista de un docente sobre todo esto, sobre los programadores, el sector tecnológico y todo en general. Y nada, de verdad, tío, Joaquín, muchísimas gracias por haber venido y ha sido Gracias por totalmente un invitarme. placer tener esta charla contigo. Así que no sé si quieres decir tú algo. Bueno, que también ha sido un placer, que me sentí muy orgulloso de que me contactaran para hacer esto, la verdad. Me sorprendió incluso. Y que está muy, muy a gusto. De verdad, súper bien. Y nada, cuando quieras repetimos. Me parece perfecto. Joaquín, de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado y Un vamos a placer. repetir. Cuando quieras, ¿no? O sea, ya te lo digo yo, vamos a repetir, Joaquín. Cuando tú quieras. Muy bien, Joaquín. Pues nada, venga, Nada. tío. Chao, chao, un abrazo. Hasta luego, Chao, Pepe. chao. Cuidarse.